no quiero que se frustre, no quiero que haga un berrinche, no quiero que esto... Evitamos que sientan las emociones. Hay que sentir tristeza, hay que sentir rabia, hay que sentir vergüenza, hay que sentir frustración. El tener tú el celular como niño así todo el tiempo daña tu capacidad de comunicarte, da dificultad al lenguaje. ¿Tira el agua? Ok, pues ¿qué tenemos que hacer? Bueno, agarrar un papel, agarrar un trapeador, empiézalo a limpiar. Hay que enseñarles a cómo resolver sus problemas, claro. No a cuál es el precio que tiene que pagar, ¿no? Realmente a resolverlo. Lo que tú hagas es lo que va a hacer el niño. Así como tú te relaciones con él y con las demás personas, es lo que va a hacer el niño. Si tú no respetas a tu hijo, ¿cómo pretendes que respete a los demás, no? No, o sea, mi papá me pegaba y yo estoy bien, eres una no sé qué. Y yo, wow, ¿seguro que estás bien? Sí, ¿y por qué? Porque de seguro tu papá así te hablaba y por eso me estás hablando así, ¿no? Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy tenemos a una invitadaza. Tenemos a alguien que viene a hablarnos de unos temas que son bastante curiosos, bastante importantes y sobre todo interesantes. Hoy tenemos a la licenciada en educación preescolar, que además tiene maestría en psicopedagogía. Tenemos a Cris Soberanis. ¿Cómo andamos? Gracias. La verdad es que estoy muy feliz de estar aquí. La verdad agradezco tu invitación. Estaba muy emocionada de que me invitaras. Hace rato que le estaba diciendo a Luis, ojalá que alguien me invite a su podcast. Y cuando recibí la invitación, me sentí muy honrada y muy entusiasmada de compartir aquí algunos temas contigo. Oye, perfecto. Oye, primero que nada, para la gente que no te conozca, ya te introdujo un poquito, ¿no? Tu licenciatura, tu maestría. Platícanos un poquito más a grandes rasgos. ¿Quién es Cris Soberanis? ¿A qué te dedicas? Etcétera. Ok. Mi nombre es Cristina Herrera Soberanis. Tengo 24 años. Como dices, tengo una licenciatura en educación preescolar y una maestría en psicopedagogía. Ya casi un año que terminé mi maestría. Wow. También tengo varios cursos sobre crianza respetuosa, disciplina positiva. Hace poco terminé un cursito que se llama Trastornos del Neurodesarrollo. Y también hace una semana, terminé un curso llamado Educación Emocional en la Primera Infancia. ¡Wow! O sea, eres una persona letrada, diríamos. No necesariamente, pero me gusta mucho aprender. La verdad es que me gusta mucho estar preparada para, obviamente, enfrentarme al mundo laboral y, pues, obviamente, poder dar lo mejor de mí, ¿no? Entonces, la escuela, la verdad, es una estrategia que me ayuda mucho a aprender. Oye, fíjate, estás en un rubro, de hecho, estás en varios rubros que son muy interesantes. Y me gustaría, antes de platicar un poquito de varios temas, empezar por uno demasiado general, pero que considero fundamental, que es el tema de la educación. Estás envuelta en el tema de la educación. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a ese tema de la educación, sobre todo en nuestro país, en México, que compartimos gran parte de todo esto con toda Latinoamérica prácticamente? Claro. ¿Cómo es tu concepción de lo que pasa en educación, etcétera? Ok, la verdad es que yo considero que la educación es muy importante. Es la herramienta principal para eliminar todos estos problemas sociales que está viviendo nuestra sociedad. Entonces, realmente hay que darle la importancia y el peso que merece, ¿no? Primero que nada, pues la educación en México es un tema, pues la verdad complicado, porque nuestra sociedad y el mundo entero está cambiando, se está transformando, está evolucionando, menos la educación. Realmente la educación hace décadas que sigue siendo exactamente igual. Que sigamos enseñando de la misma manera, que seguimos enseñando las mismas cosas, y eso realmente nos perjudica muchísimo porque nuestra sociedad necesita otras cosas. Realmente la educación debe estar basado en las necesidades que tiene la sociedad o las personas y que debe estar situado en el contexto, ¿no? Esas son dos cosas fundamentales para que podamos aprender y tengamos un aprendizaje, pues obviamente óptimo, ¿no? ¿Qué pasa con la educación en México? Obviamente estoy hablando, pues, temas políticos y temas, o sea, más como grandes, ¿no? Pero lo que pasa es de que muchas veces estos planes educativos están inspirados en países que no tienen absolutamente nada que ver con nuestro país, ¿no? O sea, se inspiran en Japón, se inspiran en Alemania y es como,
No. No somos Alemania y no somos Japón. Exacto, o sea, y estamos muy lejos de serlo realmente, ¿no? Entonces, o sea, y no porque seamos malos o menos, sino que nuestras posibilidades son diferentes, nuestra cultura es diferente, nuestro contexto total es diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a tratar de implementar este tipo de cosas cuando nuestro país y nuestra sociedad es completamente diferente, ¿no? Entonces, ese es el primer como punto grande e importante de que nuestra educación realmente no está avanzando porque no se está centrando en las necesidades que tiene su sociedad, ¿no? Claro. No, perdón, y Cris, que hay un tema muy interesante que hablas, ¿no? De esta inspiración que se tiene de otros países, que obviamente la intención es que es la aspiración de que es para que algún día seamos como Japón, Claro. para que algún día seamos como Alemania, etcétera, ¿no? Sin embargo, aquí el problema es este intento de cambio tan abrupto como que Claro. así lo hacen en su escuela, vamos a hacerlo igualito. Exacto. Pero o sea, tiene que haber un proceso, ¿no? Exacto. Un proceso que tiene que ir de poco en poco para cambiarlo. Y te ¿no? puedo dar un ejemplo que no solo, o sea, de poco en poco, sino que tratan de hacer cosas que no, o sea, ni siquiera hay el solvento económico o las instalaciones para poder implementarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita, bueno, hace unos años estaba muy sonado esta parte de escuelas completas, o no me acuerdo cómo era, horario completo, ¿no? Entonces, en la primaria salían a las 3 de la tarde, Wow. ¿no? Entonces, son cosas que pasan en Japón, ¿no? En Japón, pues, van los niños desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pero obviamente sus instalaciones son completamente diferentes a las que tenemos, o sea, en México, ¿no? Claro. O sea, tienen profesores de ajedrez, karate, o sea, de todo, ¿no? Y tienen, obviamente, o sea, deporte, tienen obviamente esta Actividades parte... artísticas. Exacto, actividades artísticas, también tienen un comedor, ¿no? O sea, realmente, o sea, ponte a pensar, ¿dónde comías en la primaria? Sí, en la banquita iba a comprar en la cafetería. Claro. Claro, en la banquita o en el Sí. piso. Imagínate, o sea, los niños hasta las 3 de la tarde, ¿qué van a hacer? O sea, realmente con trabajo hay maestro de educación física y de artes, ¿no? Entonces, la verdad son estrategias que se implementaron y que obviamente fracasaron porque no tenemos el contexto, no tenemos las instalaciones y nuestra sociedad no está, o sea, realmente no está adecuada a eso, ¿no? Y como dices, o sea, realmente está bien tal vez buscar algunas estrategias que nos pueda servir, pero definitivamente que hay que adecuarlas al contexto que tenemos, ¿no? Entonces, no nada más es como, ay, o sea, está padre esta idea y vamos a implementarla, ¿no? Entonces, realmente creo que ese es uno de los problemas principales. Y otra de las cosas que está sucediendo en la educación es esta parte del valor al maestro. Y lo tengo apuntado, te lo iba a preguntar, ¿eh? A Sí, fuercita. definitivo que eso es algo que ha cambiado mucho, que de manera general creo que la sociedad ha pasado de negro a blanco, ¿no? O sea, era un extremo a otro extremo, ¿no? Entonces, antes el extremo del maestro era un maestro con súper autoridad, donde se le respetaba, donde lo que decía el maestro era, ¿no? Y cuando hay veces que había niños, y te lo puedo decir porque mi mamá es maestra. Claro. Mi mamá... De otra generación. Exacto. Y hace 35 años que trabaja, ya gracias a Dios jubilada. Pero pues obviamente yo crecí viendo esto, yo crecí escuchando lo que pasaba en esta generación. Y era como, maestra, si se porta mal, le pega. ¿Ya sabes? O sea, la mamá le daba totalmente autoridad al maestro, ¿no? Entonces tenía al maestro aquí, se le respetaba, se le creía, se le hacía, pues de cierta forma, caso, ¿no? Y ahorita está del otro lado, o sea, el polo opuesto, que es no tenerle nada de respeto y que verlo de una forma básicamente ridícula, ¿no? O sea, sí, es como, y lo he escuchado, el maestro es mi empleado. Exacto. ¿No? Así lo tratan, como exacto. que yo pago tu sueldo con mis impuestos, ¿no? Exacto. Así te tratan, ¿no? O sea, de que tú eres el empleado y tú tienes que hacer lo que yo diga, ¿no? O sea, y definitivamente que no está bien este polo que decíamos que antes de que el maestro es todo y que se le cree todo, porque también estamos viviendo en una sociedad que hay que cuidar a nuestros niños, hay que cuidar a nuestros adolescentes y o sea, tristemente también hay maestros malos, ¿no? O sea, como en todo, ¿no? Pero tampoco podemos caer en este polo de no se le respeta, no se le cree que es un empleado. No podemos caer en el otro en polo, ¿no? Entonces, digo, esto se ha encargado mucho también el gobierno de hacerlo. Y de también no darle la importancia que tiene la educación, ¿no? Hace unos años había un
una publicidad, o sea, un comercial que decía escuela gratuita, ¿no? Y la escuela es gratuita y si te dicen que hay que pagar, no pagues, ¿no? O sea, diciendo a la sociedad que no hay que abonar ni un solo peso y etcétera, etcétera, ¿no? Y sí, la escuela es gratuita, ¿no? Pero, pues la verdad es que el gobierno no da para los recursos como el material de limpieza, no da para el agua, no da para el internet, o sea, eso... En las escuelas, no, o sea, el gobierno no es algo que aporte. Entonces, ¿de dónde lo sacan, o sea, las escuelas? Porque en realidad las cosas de limpieza, el internet y todo son cosas necesarias para la educación, ¿no? Entonces, pues se supone que se le pide una cuota a los padres de familia, que es, digamos que simbólico, ¿no? Son como 200 pesos anuales. La verdad es que creo que voy a estar totalmente equivocada en esta cifra, pero es algo así, ¿no? O sea, como 200 pesos anuales y pues nada, o sea, obviamente lo puedes ir abonando. Hay papás que obviamente dan 10 pesos, luego 10 y así, ¿no? O sea, los papás que obviamente son muy conscientes, pero gracias a este comercial y esta publicidad que hizo el gobierno, los papás están totalmente negados en aportar. O sea, la escuela es gratuita, ¿por qué te tengo que dar? O sea, eso es para ti, de seguro tú te lo vas a clavar. Y es como, o sea, ¿cómo pretendes que la escuela esté limpia? ¿Cómo pretendes que la escuela tenga recursos? Si no, o sea, no lo tenemos. Lo único que nos da el gobierno es luz y agua. Ya está. Claro. Y los maestros, ¿no? Exacto, y los maestros. Entonces, y también otro problema, obviamente la falta de infraestructura, que pocas escuelas, que obviamente ahorita el número de niños es excesivo, ¿no? De 20, 25, 30 alumnos, es una locura para un maestro, ¿no? O sea, realmente es uno contra tantos niños. Es imposible ofrecer una calidad, o sea, de educación buena, óptima. Y prestar atención, ¿cómo le prestas atención a 30 niños en una hora, no? Claro. Y digo, también aquí voy a hablar un tema tal vez un poco controversial, y no quiero que se malentienda, es esta parte de la inclusión educativa. Ahorita se está haciendo esta parte de la inclusión y que realmente es algo muy, muy positivo y que la inclusión, la diferencia en el aula es muy enriquecedora, pero también le están dando otra chamba al maestro, que es atender a estos niños con necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces, ahora en el aula hay 35 niños y 5 de ellos tienen... Algún problema, ¿no? Y realmente, o sea, si lo vemos fríamente, el maestro, un licenciado de educación preescolar, no está capacitado para atender a estos niños. Por eso hay un especialista, ¿no? Claro. Por eso hay una licenciatura justamente para esto, para estos niños, ¿no? Claro que en la licenciatura te enseñan un poquito a estas adecuaciones curriculares, a cómo trabajar con algún problema, pero realmente ya decir, ok, los papás no me respetan, no hay recursos, tengo 1000 niños y estos 1000 niños, muchos son con necesidades educativas especiales, claro, ¿no? Entonces, ¿cómo queda el maestro? Como superhéroe, ¿no? O sea, realmente tiene que hacer todo, tiene que lograr todo y tristemente ya cae más en esta parte de cuidar a los niños que enseñarles. Claro. Porque ¿cómo es posible que podamos enseñar y dar una educación de calidad con todos estos factores, claro, ¿no? No, y bueno, y yo creo que uno de los detalles que hay en lo que me decías ahorita de a lo mejor los niños con alguna necesidad especial, ni siquiera es el tema de que el maestro esté o no capacitado, es que además es el tema de, oye, estas personas necesitan un poquito más atención, claro, porque tienen algunas situaciones especiales. Claro. Y no puede el maestro dedicarle, claro, el tiempo que se merecen ni a los demás niños ni a estos. Entonces, no está ayudando a nadie. Exacto. O sea, necesita un lugar especial para cada uno, claro, ¿no? Exacto. O también, ok, si quieren hacer esta parte de inclusión educativa, que, repito, es muy padre porque imagínate crecer con estas diferencias, ¿no? O sea, creo que cuando te vas de viaje o cuando haces ese tipo de cosas, abres tu mente, ¿no? Y las cosas dejan de ser tan impresionantes, ¿no? Entonces, tú crecer con un niño, o sea, con un compañero que tiene un trastorno, no, síndrome de Down, cuando vas creciendo, para ti ya básicamente es normal, ¿no? O sea, realmente sabes cómo tratarlos, sabes todo esto. Entonces, por eso es muy padre esta diferencia, ¿no? O sea, esta parte de la inclusión, porque no solo a estos niños no los segregas, sino que haces que los demás enriquezcan, o sea, pues su panorama, su aprendizaje con esta diferencia, ¿no? Pero, ¿cuál sería tal vez la mejor estrategia? Pues que los acompañe. Se llama sombra a los niños que necesitan un apoyo extra. Una sombra que realmente sea como los que están centrados en ellos,
para atenderlos, obviamente porque la maestra no puede estar 100% sentada con él y viendo. Exacto. Entonces, la maestra es la que va a guiar, la que va a hacer la clase, pero esta sombra es la que se va a encargar de esta necesidad de este niño y poder, obviamente adecuar la actividad, pues, de acuerdo a él, ¿no? Entonces, realmente es las cosas que suceden en la educación, realmente ya el maestro no es el culpable, no digo que todos los maestros seamos buenos, ¿no? Pero realmente es eso, realmente el maestro quiere dar lo mejor, pero pues si no tienen las condiciones, casi es imposible, ¿no? Oye, Cris, ahorita que tocabas el tema de los maestros, ¿no? Que decías, oye, aquí hay una polaridad enorme en cómo se veía un maestro hace 30 años y cómo se ve hoy, así un vuelto de 180 grados. ¿Por qué crees tú que pasó esto? ¿Cuál crees tú que es la razón de que antes al maestro se le veía como autoridad? ¿Y por qué llegamos al punto en el que ahora el maestro es un empleado más? O así, no que lo sea, sino que ya los papás lo miran así. Y es como que, bro, tú vas a hacer lo que yo diga como papá. Y si mi hijo está llorando, no es tu problema. ¿Por qué llegamos a este punto? Ok, yo creo que son muchos factores. El primero es esta parte de que antes, mínimo lo veíamos, no había tanta educación, ¿no? Normalmente la gente de escasos recursos, vamos a decir, tenía este ideal del maestro porque era una persona capacitada, porque una persona preparada, porque wow, ¿no? Entonces la respetábamos. Pero ahora la gente pues tiene un poquito más acceso a la educación y pues la mayoría son personas con acceso a ella, ¿no? Y pues tienen alguna licenciatura y por eso creen que son superiores. Realmente lo puedes ver que las personas que viven en la ciudad tratan peor al maestro que las personas que viven en un pueblo, ¿no? Entonces es como, ¿por qué tú tener educación te va a hacer tratarme peor a la persona o no respetarla? Al contrario, la educación es justamente para eso, para que tú entiendas que la otra persona no es menos que tú porque tú tienes, educación o porque lo tienes que tratar de una mala manera. Al contrario, ¿no? Creo que ese es un factor, como que no hemos sabido manejar esta parte de la educación, de realmente conocer un poquito más y caer en respetar o no respetar a las personas. Y también el gobierno, realmente puedo decir que desde que se le ha quitado tanto prestigio al maestro, porque antes, por ejemplo, el maestro, esto estoy hablando en ambientes públicos, ¿no? En plazas, ¿no? Claro, vamos a hablar de temas públicos. Exacto. ¿No? Pues tenía la posibilidad de crecer. ¿En qué sentido? En que él entraba, obtenía su plaza a través de un examen y tenía la posibilidad de incrementar su sueldo gracias a un examen. Podía presentar cada 2, 3 años un examen. Él se podía preparar, él podía estudiar, presentar ese examen y si lo pasaba podía ir subiendo su sueldo, ¿no? Claro. Entonces, claro que es un incentivo para el maestro prepararse y seguir capacitándose, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente quiero adquirir ese sueldo, quiero ¿no? Ganar más. Claro, quiero ganar más, ¿no? Y digo, no es como todo sea monetario, pero pues sí es la razón por... Sí, te motiva. Todo mundo trabajamos para ganar dinero. Digo, para eso trabajamos. Exacto. ¿No? Y ahorita ya no hay eso, ¿no? Hace algunos sexenios quitaron esta parte de la carrera magisterial y ya el maestro si estudiaba, si tenía 1000 preparación, si tenía una maestría, si eso, no valía nada. Entonces, el maestro que no tenía nada y el maestro que tenía un montón de estudios ganaba igual. Wow. Entonces, claro que ahí perdió muchísimo prestigio el maestro, esta importancia y relevancia, porque definitivamente el maestro básicamente lo es todo, en el aula, ¿no? Es la persona que está encargada de guiar el aprendizaje de todos estos niños, ¿no? Entonces, si lo tratas de esa forma y se lo envías a toda tu sociedad de que básicamente no vale nada, pues ¿cómo la van a tratar, no? Entonces, definitivamente que no es nada más como, ay, sí, el maestro es todo y vamos a darle todo al maestro. No, obviamente incentivarlo a justamente esta preparación, a seguir... Tiene un rol importantísimo. Exacto, ¿no? Que tiene un rol importante y que se merece respeto, ¿no? Y que ahorita muchas veces caemos en esta parte de que los padres todos se quejan, ¿no? Y es como muy fácil irse a la Secretaría de Educación Pública y decir, este maestro es tal y tal, ¿no? Entonces la secretaría básicamente es el cliente lo tiene la razón, en este caso el padre de familia, ¿no? Entonces el maestro ya tiene un miedo, un terror grandísimo de hacer algo, ¿no? De corregir, de
de guiar a su hijo, de que el niño le pase algo, porque todo es su culpa, ¿no? O sea, y así lo trata la Secretaría de Educación Pública, como que tú eres el culpable de todos los errores que hay, ¿no? Entonces, ya el maestro vive con un constante miedo y estrés, porque a los 35 niños que están ahí no les pase absolutamente nada, y de cómo tratar a los padres de familia, ¿no? Entonces, ya no es esta parte de yo soy el profesional, yo te puedo ayudar y a guiar, obviamente con respeto y todo hacia los niños, pero pues soy esta parte de un ejemplo hacia ellos, ¿no? Entonces, pues ya totalmente se perdió este respeto. Sí, y de hecho me imagino que lo viste también, no me acuerdo en qué estado de la República, unos papás que fueron a golpear a la maestra. Ah, sí. Es horrible, ¿no? Sí. O sea, a ese grado Exacto. que se ha llegado en el que un maestro se le trata de esa manera. Sí. Y yo digo, yo no soy maestro, no soy profesor. En algún momento me tocó participar o, bueno, ser como instructor en una escuelita donde apoyamos para que estudien para sus exámenes, sus tareas y demás. Y me tocaba ver precisamente este tipo de cosas, ¿no? Wow. Llegan los papás y si el niño no le va bien porque el niño es flojo, no hace porque me pasaba, y esto pasaba muchísimo, de que, o sea, también la importancia de los papás cuando el niño regresa a su casa. Sí, entonces, claro. cuando nosotros llegábamos, era de que la niña, era una niña, ¿no? Llegaba con nosotros, le ayudábamos con sus tareas y demás, y le decíamos al papá, oye, tiene esta otra tarea que no dio tiempo en una hora que la trajiste, hay que hacerla, ¿no? Y la mamá lo llevaba a su casa y el día siguiente regresaba a la niña con las notas de su maestra, no hizo todas las tareas. Si no iba, lo que no podía hacer en la escuelita, no lo hacía tampoco en su casa. Uh-huh. Pero, la mamá siempre nos reclamaba, es que para eso la traigo, para que las haga todas. ¿Cómo va a hacer la tarea de todas las materias en una hora? Claro. ¿No? Sí, pero entonces aquí hay un tema también de que los papás, en muchas ocasiones, entendiendo diferentes contextos, obviamente, papás que trabajan todo el día y demás. Claro. Pero hay una gran importancia de los papás para con los niños también en la escuela. Pero siempre todo se termina como que atribuyendo a... Todo es culpa del maestro. Sí. Todo es culpa de esto, ¿no? Y creo que dices algo muy interesante y obviamente no nada más es criticar, sino ser un poco empático. Y es esta parte de que obviamente nuestra sociedad ha cambiado mucho en que antes pues veías muchos padres, madres, o sea, que era ama de casa y el papá era el que pues aportaba, ¿no? Entonces digamos que la mamá tenía esta posibilidad de atender a sus hijos, de estar más presente, pero ahorita no vivimos en esa sociedad, vivimos en una sociedad de que la mamá y el papá tienen que trabajar, ¿no? Claro. Y están 8 horas trabajando y que evidentemente llegar a casa con el estrés, con el cansancio y ver que haga la tarea y todo eso se vuelve muy abrumador, ¿no? Se vuelve cansado. Entonces, digo, también entender un poquito esta parte, lo entiendo, pero pues no es justificación, ¿no? O sea, digo, obviamente también es responsabilidad de los padres lo que sucede con sus hijos, ¿no? No nada más es el maestro y va a la escuela y el maestro es capaz de educarlo, criarlo y no, o sea, realmente siempre es algo que decimos los maestros. El niño pasa más tiempo con usted, en la casa. Aquí viene unas horas. Y sí, yo lo voy a guiar, yo lo voy a enseñar, etcétera, ¿no? Pero realmente pasa más tiempo con usted. Y entonces lo más significativo que se va a llevar es con usted, ¿no? Entonces usted no puede ser que aquí venga y le enseñe respeto y empatía y llega a su casa y hagan todo lo contrario, ¿no? Entonces el niño va a quedar con una confusión increíble, ¿no? O sea, en la escuela me están enseñando esto, pero en realidad lo que estoy viviendo es otra cosa, ¿no? Claro. Entonces sí es muy importante. Los padres juegan un rol muy importante. Oye, y igual tocaste un tema que se me hizo muy interesante, que es antes a los niños hasta los maestros les pegaban. Sí. ¿A ti te tocó que tu maestro te...? No, la verdad es que no. A mí sí me tocó. ¿Sí? ¿Y cuántos años tienes? 24. Yo tengo 28. Okay. Y a mí sí me tocó que mi maestro me jale el pelo, me dé coscorrones, me dé con la regla en la mano, así daba con la regla y cosas así. Escuelas públicas, ¿no? Sí, claro. No, escuelas privadas, escuelas públicas. Y en esa época, pues yo siento que no me trajo ningún trauma ni nada, ¿no? Y tampoco, obviamente, creo que sea correcto. Creo que fue una de las cosas buenas que sucedieron, es que esas cosas no pasen. Pero, pues, ¿cómo ves ese tema que antes se tocaba, que ahorita no se toca? Porque, como tú decías, ¿no? Esta polaridad del pasar a que el maestro te pueda pegar. Ahorita no puedo ni regañar al alumno porque le voy a estar dando un shock emocional o un shock de autoestima o etc.
¿Cuál es tu opinión o tu visión más bien respecto a ese tema de esta polaridad? ¿Tiene que haber un punto medio o cómo lo ves tú? Sí, definitivamente, primero que nada, en todo en esta vida debe haber un punto medio. No es ni blanco ni, o sea, negro, ¿no? O sea, siempre hay un punto medio, ¿no? Y te voy a explicar para, o sea, hablar un poquito más sobre este tema, sobre qué sucede en la infancia. La infancia, nadie que no, pues obviamente no esté como tan inmerso en este tema, le da la importancia que se debería. ¿Qué sucede en la infancia? En la infancia es cuando nuestro cerebro se desarrolla más que nunca, ¿ok? Nosotros cuando nacemos con unas neuronas, muchas neuronas, pero digamos que no están conectadas entre sí. En los primeros años de vida se logran estas conexiones, o sea, se hacen 1000 conexiones en los primeros años de vida. Digamos que estas conexiones, ¿qué tiene de importante o por qué son tan importantes, no? Lo que pasa es que entre más conexiones neuronales tenga tu cerebro, más fácil para ti es aprender, hablar, socializar, gestionar tus emociones, tener memoria, todo. Entonces, estas conexiones suceden en la infancia, en los primeros años de vida. Nunca vuelve a suceder en otra etapa. ¿Ok? O sea, sí se conectan tal vez en alguna parte del cerebro tus neuronas, pero en la infancia es donde sucede todo esto. Donde se desarrolla, donde pasa por periodos sensibles, todo. Entonces, el cerebro es el órgano que más tarda en desarrollarse. Se desarrolla hasta la adultez temprana, o sea, hasta los 25 años se termina de desarrollar. Imagínate, desde que está en la etapa prenatal hasta los 25 años. Y de ahí... Ya, o sea, de ahí, o sea, ya digamos que así como quedó su cerebro, así está, ¿no? Pero los primeros años de vida son los más críticos. Es donde más se va a desarrollar, donde más va a crecer y donde digamos que se hace la estructura de nuestra vida, ¿no? O sea, de quiénes vamos a ser, de nuestra personalidad, de cómo vamos a tratar con las personas, todo se crea en la infancia, ¿no? Entonces... hay que darle esta importancia que merece esta etapa. ¿Por qué? Hablando ya, aterrizando a este tema de pegar y golpear y todo, ¿no? ¿Qué sucede cuando nosotros pegamos y golpeamos a nuestros niños o hay violencia o algún tipo de maltrato? Estas conexiones no se hacen. O sea, digamos que se mueren, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se mueren estas neuronas? O sea, estas conexiones no existen. Pues más difícil va a ser para ti el aprendizaje. Más difícil va a ser para ti gestionar tus emociones, más difícil va a ser para ti tener memoria. Todo este desarrollo de nuestro cerebro es basado en esto, en estas conexiones. ¿Cómo hacemos para que las conexiones se den? Hay 2 factores. Uno son los estímulos externos, que son esta parte de... en parte sensorial, esta parte de los estímulos físicos adecuados, que realmente haya un estímulo para un niño en su contexto. Y la otra parte es que exista el afecto. Un cuidador que lo proteja, que lo cuide, que le dé cariño. Y estas 2 cosas van a hacer que las conexiones o que nuestro cerebro se desarrolle de mejor manera, ¿no? Entonces, ¿qué podemos como concluir con esto? Y es una frase que a mí me encanta decir, que la cognición y la emoción son pareja que no se puede separar. O sea, nuestro aprendizaje va ligado a la emoción. No hay aprendizaje que tengas que no esté ligado a tus emociones, ¿no? Entonces, explicando un poquito más sobre el cerebro, y esto ya va a ampliar un poquito más el tema, hay una teoría que habla de los 3 cerebros. O sea, 3 cerebros, porque no es que tengas 3 cerebros, sino que 3 partes de tu cerebro, ¿no? Digamos que siempre lo aterricemos como la parte de nuestra palma de nuestra mano. Nuestra palma, digamos que es el sistema límbico, que es esta parte donde nuestras emociones suceden. Luego, nuestro meñique es el sistema reptiliano. Este sistema reptiliano es como un cerebro de un reptil, así, tal cual. ¿Qué hace un reptil cuando se siente amenazado? Corre, huye, muerde. O sea, hace todo esto, ¿no? Reacciona. Es de la parte de supervivencia. Y lo que lo cubre es este sistema neocórtex o la parte prefrontal de nuestro cerebro, que es la parte del razonamiento, donde va el aprendizaje, donde va todas estas cosas, ¿no? Cuando nuestro sistema nervioso está en un constante, o sea, amenaza, digamos,
se elevan dos hormonas. Una es el cortisol, que es la hormona del estrés, y la otra es, se me fue el nombre, adrenalina. Adrenalina. Entonces, cuando, no sé, pasas sistemas de que te gritan, te pegan o estás en una amenaza, lo que sucede con estas hormonas es que se disparan y hace que nuestro cerebro, digamos que tenga una inflamación, ¿no? Entonces, hace esto. Digamos que esto es de manera exagerada, ¿no? Y activa el sistema reptiliano, que es esta parte de gritar, huir, ¿no? Entonces, no sé, aterrízalo en algo como dos contextos. Uno, que es la razón por la que existe esto, cuando, no sé, hay un temblor o cuando alguien está robando o alguien se lastimó de que está herida tu mamá, se activa este cerebro porque obviamente tu adrenalina sube, claro, tu cortisol sube y estás en un modo alerta. Y muchas veces por eso decimos, o sea, en ese momento no se me acordó qué hacer, ¿no? O sea, yo sé sobre primeros auxilios, pero no se me ocurrió nada. ¿Por qué? Porque dejaste de pensar. Porque tengas esta parte del aprendizaje, nuestro neocórtex, nuestro razonamiento está desactivado. Lo único que quieres es sobrevivir, huir, ¿no? Es lo que tu cerebro entiende. Exacto. Entonces, lo mismo pasa cuando te golpean, te gritan y esto, ¿no? Hace esta activación del sistema reptiliano y lo único que quieres es huir. Claro. No aprendes. No hay aprendizaje, ¿no? Entonces, pues, cuando te pegan, y eso pasa igual cuando, no sé, o sea, en la parte adulta, esto de estos sistemas de los tres cerebros, por ejemplo, cuando alguien te empieza a gritar, tu pareja o tu mamá, y te empieza a decir, oye, no sé qué Ángel, bla, 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 o sea, y te empieza a decir y bla, bla, bla. Y también hay otra cuestión que entra, que es estas neuronas espejo. Las neuronas espejo son las encargadas de la empatía, ¿no? O sea, digamos que estas neuronas, cuando alguien bosteza, tú bostezas, ¿no? Cuando alguien te está contando algo triste y empieza a llorar, muy probablemente tú te pongas a llorar, ¿no? Entonces, digamos que... Sí, siempre lloro cuando me van a llorar. Sí, o sea, es esta parte de la empatía, claro, ¿no? Entonces, cuando alguien te empieza a gritar y te empieza a decir, a insultar y a decir, oye, no sé qué, ¿verdad? Tu mamá te empieza a regañar, tú te empiezas a alterar. O sea, tú puedes estar aquí y tu mamá está aquí. Y probablemente en unos minutos tú estés aquí. Y así. O sea, realmente te pones en un modo alerta, en un modo ataque, que muchas veces cuando empezamos a discutir, decimos, o sea, ya nos calmamos, decimos, ay, ¿por qué dije esto, no? ¿Por qué? Porque no estábamos pensando. Porque estábamos en este sistema de reaccionar y defendernos. Entonces, cuando nos calmamos, este neocórtex vuelve a la normalidad y volvemos a pensar, volvemos a razonar. Y es cuando empezamos a decir, ay, no te debí decir eso, ¿no? O sea, estaba molesta y dije claro, cosas que no debía hacer. Y lo mismo sucede con el aprendizaje, la crianza, en la educación en el aula y en la casa. Cuando tú tratas de corregir a tu hijo a través de golpes, gritos, maltratos, no hay aprendizaje. De plano. ¿Por qué? Porque el sistema de este niño es alerta, ¿no? ¿Y qué pasa? Muchas veces me dicen, no, o sea, mi mamá me dio una santa paliza por haber agarrado su taza y nunca la volví a agarrar, ¿no? Sí, existen estas cicatrices que obviamente tu cerebro es muy inteligente y dice, no manches, yo agarré esto, no quiero volver a repetir la paliza que me dio mi mamá. Entonces, dejas de hacer la acción, ¿no? O sea, dejas de ejecutarla. Pero realmente no hay un aprendizaje de por qué. O sea, nunca lo entendió. Nunca lo entendiste. Solo sabe que no porque me van a pegar, pero no entendí por qué no debo agarrarlo. Exacto. Y cómo hacerlo tal vez de manera correcta, ¿no? Porque digo, aquí es un ejemplo, pero puede ser, o sea, muchas cosas, de cómo realmente hacerlo. Y el niño, imagínate, si te estoy diciendo que nuestro cerebro tarda 25 años en desarrollarse y madurar, imagínate el cerebro de un niño. Es completamente inmaduro. No sabe muchas cosas, no sabe gestionar sus emociones, no sabe qué están bien y qué está mal. O sea, todo esto es a través de ti, una guía, ¿no? Claro. Entonces, esta es la importancia de enseñar con educación, o sea, digo, con respeto, porque no se puede aprender, no puede haber un aprendizaje significativo si es a través de golpes y maltratos, ¿ok? Claro. Oye, perdón. Estamos acostumbrados en nuestra época, así nos educaron a nosotros, Claro. ¿no? Que era con regaños y castigos. Cuando un niño hace algo mal, Ok. algo que te molesta o enfurezca, si no es correcto acudir a eso,
cómo se hace. Ok. O sea, cómo logras hacer que el niño entienda cuál es la manera correcta de corregir a un niño. Ok, digo, acá otro punto importante era que nunca nos vamos al extremo, ¿no? Porque muchas veces creen que esta crianza o esta educación, disciplina positiva, es, o sea, libertinaje, ¿no? Y no pasamos del extremo de autoritario a libertinaje, pasamos a un punto medio. Siempre hay límites. O sea, los límites en la crianza son indispensables. Y digamos que los límites son como esta parte de los semáforos y el alto, ¿no? Tú te sientes segura al manejar porque hay estas reglas viales, ¿no? Entonces el niño es indispensable sus límites. ¿Cómo aplicar los límites de manera respetuosa? Esto inicia desde la etapa 0, ¿ok? O sea, quiero decir que no cuando ya tiene 15 años o cuando ya... No, o sea, desde 0, desde que es muy chiquitito, siempre hay que tener una conexión con nuestro hijo, ¿no? Ok, si tú estás alterado, no vas a poder dialogar con él. Y no solo con él, sino con nadie, ¿no? Tienes que estar, obviamente, lo más tranquilo posible, a pesar de que el niño esté en una histeria posible, pero la realidad es que tú eres el adulto y tú eres el que debería ser capaz de regular sus emociones, ¿no? O sea, no porque esté gritando tú vas a gritar también. Yo soy capaz como adulto de gestionar mis emociones, él no, porque es un niño. Entonces, primero empezamos con la calma. Mi calma es su calma, ¿no? Entonces, si yo le estoy hablando con calma a alguien que está alterado, con estas neuronas espejo se va a calmar. Entonces, lo primero es hacer que se calme. Porque si no hacemos que se calme, estamos en el sistema reptiliano, no hay aprendizaje. Ya que una vez empieza a calmar, validar. Siempre es importante validar, porque no solo vamos a validar las emociones del niño y ya, sino que vamos a enseñar al niño a validar a los demás. Ok, yo sé que querías agarrar la taza de cristal, ¿no? Está muy padre, está muy esto, pero no te puedo dejar hacerlo porque te puedes lastimar, ¿no? Va a haber niños que tal vez, no, yo quiero la taza de cristal, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ok, nos volvemos a relajar y vamos, no, o sea, mi límite es claro, no puedo dejar que agarres esto, pero te puedo dar opciones, ¿no? Para que sea más fácil, porque imagínate como niño, ay, me quitaron lo único que quería jugar. Bueno, te puedo dar este juguete, este carrito o una pluma y un lápiz. ¿Qué quieres? ¿Qué prefieres de estos dos? No puedes agarrar esto, pero puedes tener estas dos opciones, ¿no? Ya para el cerebro del niño es mucho más sencillo decir, bueno, pues sí quiero esto. Hay niños que no quiero nada, yo quiero la taza, tal vez sea... A niños les cueste más gestionar estas emociones, pero hay que enseñarles, ¿no? Y es como, el límite es claro, no te puedo dejar que agarres la taza, puedo dejar que agarres esto. ¿No quieres ninguno? Está bien, no juegues con ninguno, pero la taza no se agarra, ¿ok? Entonces, en algún punto, obviamente, desde que son muy niños, esto se va educando, esto se va implementando y es mucho más fácil para ellos Claro. Entenderlo, ¿no? Porque ahorita para nosotros es imposible porque no crecimos así, ¿no? Claro. Y también quiero decir igual una parte de que, o sea, hay que tolerar todo y que, o sea, no, somos humanos. Obviamente hay veces que la cagamos, ¿no? Claro. Y la cagamos con nuestros hijos. Obviamente hay que tratar de que no, de gestionar nuestras emociones. Por eso es muy importante estar nosotros emocionalmente bien para poder tener, o sea, poder criar. Pero también hay días en los cuales tenemos demasiado estrés, hay mucho trabajo y ¿sabes qué? O sea, estoy harta, te grité, te dije 1000 cosas y pues está mal, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? Ok, ya se calmó, ya pasó, vamos a hablar, vamos a conectar. Perdón por hablarte así. Estuvo mal, no se le grita a la gente, porque todo lo que tú hagas es lo que va a hacer el niño en un futuro, ¿no? Entonces, justo lo que yo te decía, estas conexiones neuronales se van haciendo en la primera infancia, con los primeros años de vida. Entonces, lo que tú hagas es lo que va a hacer el niño. Así como tú te relaciones con él y con las demás personas, es lo que va a hacer el niño. Entonces, tú le tienes que enseñar a estas habilidades sociales, a la empatía, al respeto. Y si tú no lo haces, si tú no respetas a tu hijo, ¿cómo pretendes que respete a los demás, no? Claro. Y también esta parte segura o no segura de que, digo, puede pasar muchas cosas cuando hay golpes y gritos en casa, ¿no? Una de las cosas es que tal vez dañas la autoestima de tu hijo. O sea, obviamente es como tímido, tal vez tiene miedo, porque inseguro que cometer algún error, ¿no? Es como, hay veces es como chin, o sea, no sé, tal vez más grande, que reprobé una materia y no lo quiero decir a mi papá porque me va a cagotear, o sea, y es como, o sea, sí, o sea, escucha esto y obviamente es un vínculo roto, ¿no? O sea,
yo creo que no quisiera, bueno, mira, yo no quisiera que mi hijo tenga miedo a mí y no me pueda contar las cosas por el miedo a que yo le, o sea, de una paliza, ¿no? O que yo le regaño, o que le digas cosas, ¿no? Que lo juzgues, exacto. Claro. Entonces es como, si quieres realmente tener una conexión y acercarte a él, le tienes que brindar ese espacio de seguridad, de autoestima, de cariño, de protección. Claro que tiene que haber límites, claro que tiene que haber consecuencias, eso es importante, ¿no? Por ejemplo, me pongo a pensar, tiro el jugo porque estaba jugando algo que le dije que no, ¿no? Y lo tiro. ¿Cuál es su consecuencia? Limpiarlo. No te voy a castigar, porque se supone que los castigos no se implementan porque no tienen nada relacionado a lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, el castigo, por ejemplo, ay, ya tiraste el agua. No, pues ahora no te voy a leer un cuento en la noche. No voy a jugar contigo en la noche. Ese es tu castigo. ¿Qué tiene que ver con que yo haya tirado el agua? Y aparte me estás castigando con algo que yo disfruto hacer contigo, con mi papá. Wow. ¿No? Entonces, ¿cuál podría ser? No castigo, consecuencia, que tiene que estar relacionado a lo que hizo. ¿Tira el agua? Ok, pues ¿qué tenemos que hacer? Ah, bueno, agarrar un papel, agarrar un trapeador, empiézalo a limpiar. Hay que enseñarles a cómo resolver sus problemas. Claro. No a cuál es la consecuencia, o sea, cuál es el precio que tiene que pagar, ¿no? Realmente a resolverlo. ¿Qué me invento, no? Exacto, sí, ¿no? Y es muy importante porque luego no sabemos resolver problemas. O sea, realmente es como, ay, ¿y ahora qué hago, no? O sea, si tenemos esta educación respetuosa, esta parte de poner límites, porque muchas veces, y de hecho me ha pasado mucho que he recibido mucho hate porque, no, o sea, mi papá me pegaba, yo estoy bien, eres una no sé qué, yo, wow, seguro que estás bien, o sea, no sé. Claro. O sea, claro, sí, ¿y por qué? Porque de seguro tu papá así te hablaba y por eso me estás hablando así, ¿no? Es como, no estoy segura que estés muy bien, ¿no? Entonces, a mí no me pasó nada y no sé qué, y sí, puede ser que no estés tan dañado, pero estas cuestiones, o sea, estas conexiones neuronales son muy afectadas y esto va al aprendizaje, a cómo te desenvuelves con las personas, a cómo manejas tus emociones, a cómo te concentras, a cómo todo. Entonces, por eso hay que darle mucha importancia a la infancia y lo que vive el niño en esta etapa. Oye, y un niño que está mal en la escuela, por ejemplo, reprobó todas sus materias, no hizo sus tareas y todo, ¿cómo lo podrías castigar? Porque a mí me llamó mucho la atención. Usé la palabra castigar, ¿verdad? Porque sí. Es algo que tengo parte de inmerso en la cultura, pero no debe ser así. ¿Cuál será la consecuencia? ¿Cuál será la consecuencia? O sea, por ejemplo, un niño que está mal en la escuela, ¿de qué manera tú le haces ver las consecuencias de que no hizo la tarea, de que no estudió, en algo que tenga que ver con eso, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería una consecuencia que tú como papá podrías plantearle al hijo por no haber estudiado, por no haber hecho su tarea, porque le haya ido mal, etcétera? Ok, sí hay temas como muy complicados de decir cuál es la consecuencia, o sea, inmediata de esto, ¿no? Primero que nada, o sea, siento que cuando pasa este tipo de cosas, del por qué, o sea, alguien está yendo tan mal en la escuela, para nosotros es ridículo porque creo que nunca lo vivimos y me incluyo. O sea, cuando pasaba algo en la escuela o me iba muy mal en la escuela, nunca mi papá me preguntó el por qué, ¿no? O sea, el qué está pasando, ¿no? O sea, realmente puede ser que haya algo, una cuestión emocional, hay que trabajar primero, ¿no? Y no sea cuestión de porque es rebelde o porque necesariamente le vale más la escuela, sino que puede ser que esté pasando algo en la escuela, ¿no? Entonces, nunca le tomamos la importancia a las emociones. Sí. Nunca. Entonces, es como, tu obligación es esta, es lo único que hay que hacer, ¿no? Y, ¿qué tal si vive bullying en la escuela? Claro. ¿No? O sea, ¿cómo vas a saber si no te conectas con él? ¿No? Entonces, lo primero que hay que hacer es ¿por qué? O sea, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Qué pasa, no? Y esto se hace, repito, desde la infancia. Ahorita tal vez que tu mamá te lo haga, vas a hacer como que, ¿qué le pasa a mi mamá, no? Sí, no, es como, ay, o sea, qué raro. Pero si realmente así creces, o sea, vas a tener una conexión con tu mamá. Y probablemente muchas de las cosas que te sucedan, vas a ir y acercarte a ella, ¿no? O sea, mamá, la verdad es que no me gusta la escuela, o sea, no me gustan los maestros, me está pasando esto. O sea, acercarte y decir lo que piensas, ¿no? Digo, pon tú que no, y que no sabes, no se acerca y no. Y pues es preguntar, o sea, empatizar con ello, ¿no? Eso es como, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Necesitas ayuda? ¿Qué es lo que necesitas, no? X, o sea, no, es rebelde, es porque, no sé, quiere ir a fiestas y no hace su tarea.
sí, la consecuencia inmediata sería no puedes ir a fiestas si no terminas tu tarea. Claro. La prioridad, ¿cuál es mi prioridad? La escuela, ¿no? Claro. O sea, esa es tu responsabilidad y hay que hacerlos responsables. O sea, es un valor que hay que fomentar, la responsabilidad de cumplir con las cosas, ¿no? Y eso va a pasar en el trabajo. No puedes ir a fiestas si no terminas tu trabajo, ¿no? Entonces eso hay que enseñárselo, ¿no? Entonces, digo, obviamente sería como averiguar el por qué y saber cómo intervenir, ¿no? O sea, si es algo porque no tiene responsabilidad, pues empezarle a enseñar esta parte de la responsabilidad, especialmente en la adolescencia, que la adolescencia igual es otra etapa crítica para nuestro cerebro y pasan muchas cuestiones hormonales y obviamente somos insoportables y nos creemos todo. Entonces es muy difícil empatizar. Puedo decir que es como, mi mamá no sabe nada, o sea, yo soy todo y me creo mucho porque, o sea, soy adolescente. Pero en realidad no es así. O sea, en realidad un adolescente no sabe mucho de la vida y hay que enseñarle, hay que seguir guiando y creo que más que nada es no perder esta conexión, no perder la conexión con tu hijo. Oye, ¿y por qué ese tema a ti te empezó a interesar? O sea, ¿por qué entre todo lo que pudiste haber estudiado, primero que nada en tu tema de educación, por qué preescolar y luego por qué la maestría en psicopedagogía? Y además, digo, la gente a lo mejor que te ubique, pues sabe que te estás en el tema de la crianza respetuosa y demás. ¿Qué fue lo que hizo que tú te envolvieras en esto? O sea, ¿por qué esto te ha interesado tanto que al llegar a este punto? Ok, contando un poquito, cuando yo presenté para la licenciatura, no escogí esta licenciatura que estudié, o sea, no escogí preescolar, sino escogí educación especial. Ah, mira. Ok, o sea, no, ahorita creo que ya no se llama así, se llama creo que inclusión educativa, pero en su entonces se llamaba educación especial y se trataba de atender a estos niños que pues tienen esas necesidades de audición y lenguaje, tal vez cognitivos, tal vez motores, ¿no? Siempre me ha interesado mucho como estos problemas del aprendizaje, ¿no? Cómo resolverlos y cómo tratarlos. Por otras cuestiones de que, ay, sí, quiero emplear mi campo laboral, estudié esto, ¿no? Y posteriormente estudié mi maestría y mi maestría va un poquito de la mano de esto, ¿no? O sea, de estos problemas de aprendizaje y de cómo solucionarlos, ¿no? Esta parte de la psicología, como dice su nombre en mi maestría, psicopedagogía, es la psicología y la educación, ¿no? Y también siempre he sido como muy fan de la psicología. Siempre me ha gustado mucho. Es un tema que me interesa muchísimo y en algún punto de mi vida quise ser psicóloga. Entonces, como esta parte del comportamiento humano me interesaba demasiado, ¿no? Entonces, pues digamos que aterrizando todos estos gustos que tengo de la infancia, de cómo se comporta una persona, de resolver estos problemas, era la educación y la crianza, ¿no? Claro. O sea, realmente el ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué nuestra sociedad no está siendo empática? ¿Por qué nuestra sociedad no está siendo tolerante? ¿Por qué? Porque todo va relacionado a la crianza. Todos estos problemas sociales son basados en la crianza y en la educación. Entonces, estamos en una era que vivíamos esta parte de maltrato, que vivíamos esta parte de cero empatía por nuestros padres. Digo, no los juzgo, obviamente son lo que así crecieron y todo, ¿no? Pero nuestra sociedad se está formando gracias a esa crianza, ¿no? Entonces, ahorita se empieza a hacer un boom de un cambio de obviamente en ese entonces no había esta información sobre la infancia, claro. No había esta información sobre las neurociencias afectivas, lo importante que es la parte afectiva para el desarrollo de nuestro cerebro, no había, y ahorita sí. O sea, ahorita hay mucha información sobre esto, ¿no? Entonces, ahora se empieza a hablar, se empieza a tratar de cambiar esta parte de la crianza, ¿no? Porque, pues, como te decía, o sea, la crianza lo es todo para nuestra sociedad. Si nosotros no tenemos estas bases en nuestro hogar, en nuestra casa, nuestra sociedad no va a funcionar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante este cambio, tan importante empezar a hablar, a informar a la gente. También estamos en una era de la desinformación porque hay mucha información de por medio, sí. Y que no sabemos qué creer o cómo hacerlo, ¿no? Y muchas veces creen que esta crianza respetuosa es el otro polo de no tener límites y hacer lo que sea, ¿no? O sea, la parte permisiva, o libertinaje, perdón, o sea, el libertinaje de tu hijo hace lo que quiera, es un niño, o sea, le toleras todo, ¿no? No, no es eso, es un punto medio. La crianza respetuosa tiene límites, tiene reglas, pero también es empática, ¿no? También entiende tu punto, entiende tus sentimientos, entiende tus emociones y es parte de la educación emocional
que desde la primera infancia nosotros podamos percibir esto de nuestros cuidadores, de las personas que más queremos, para que nosotros podamos ser así con las demás personas. Oye, hablemos del tema de los mitos. Okay. Hay un montón de mitos en el tema de hay un montón de mitos en lo que sea, y en el tema de la crianza, muchísimos más. Sí. Platícanos algún mito que tú digas, esto es lo que se dice, no es así. Ok, pues el primero es esta parte del libertinaje. O sea, creo que es lo que más se escucha y lo que más se critica de la crianza respetuosa. Es, no, gracias a eso. De hecho, subí hace un poco un reel hablando más o menos de eso. O sea, era como una actuación. Y me cayó demasiado hate diciendo de que una palmadita puede evitar muchos problemas. A mi papá me pegó y gracias a eso estoy bien y quiero respetar. O sea, la crianza respetuosa no carece de límites, no carece de reglas. O sea, ese es el primer, mito grandísimo. De hecho, si no existen estas reglas, no podemos otorgarle a los niños seguridad, ¿no? O sea, como te decía, los límites los veamos como estos altos semáforos que nos hacen sentirnos seguros a la hora de manejar, ¿no? Entonces, si mi mamá no me pone límites y no me pone consecuencias o no me pone reglas, ¿cómo voy a saber? O sea, ¿cómo voy a sentirme seguro a la vida, no? Porque no me está enseñando qué sí hacer y qué no, ¿no? Entonces, sí, pues voy a agarrar el enchufe y voy a meter mi dedo porque mi mamá no me dijo nada. No, hay que tener un límite, ¿no? Porque obviamente hay que cuidar y proteger a nuestros niños, ¿no? Entonces ese es como el primer mito muy grande sobre la crianza respetuosa. Claro que hay límites, claro que hay consecuencias y también hay que hacer de cierta forma muy, muy rectos, ¿no? O sea, porque también he escuchado de que, ay, sí, trato de poner los límites, pero como es, no sé, muy difícil, pues no lo hago y no quiero regañarlo. No, hay que ser duros. Claro. Hay que ser firmes. O sea, y esto también tenemos miedo, ¿no? Por caer en este polo de lastimar y eso. No, siempre es con respeto. No te voy a insultar, no te voy a pegar. No te voy a gritar, pero mi límite es claro. Y ahí no pasas, ¿no? Y tampoco es, te pongo un límite hoy, mañana es otro. O sea, bueno, ya sí puedes pasar este límite. O al día siguiente, bueno, te lo voy a poner. No, hay que ser constantes. Claro. ¿No? Es siempre. No puedes agarrar el enchufe, nunca. ¿No? O sea, no cambia. No es de que, ay, sí, mañana sí, mañana, o sea, hoy no. No, siempre. O sea, siempre es importante tener los límites claros y ponerlos en práctica siempre. Wow. Fíjate que igual, digo, no sé cuál sea tu punto con ese tema, pero vino un invitado la vez pasada y me comentaba el tema de levantarle el castigo a un hijo. Y él me decía que él como papá se lo había dicho su psicólogo, no sé qué se lo había dicho. Y me dijo de que era importante no levantar el castigo hasta que se cumpliera lo que dijiste. Claro. Por ejemplo, él decía, a veces pasaba de que cuando mi hija está adolescente, yo le decía, estás castigada y no puedes ir a la fiesta porque rompiste una XXXX. Llegaba la niña y como que te hacía sentir mal. Claro. Y tú le decías, está bien, ve. Claro. ¿No? Entonces, él decía, pues es que si tú le das el permiso, después de que le habías dicho que no, la persona ya sabe de que nunca le vas a cumplir las cosas que le dices. Entonces, lo importante de, como tú decías, ¿cómo es? Ser tranquilo en la forma, pero duro en la decisión. Exacto. ¿No? Sí, es la jugada. Exacto. Totalmente. O sea, así es, creo que es la definición perfecta para la crianza respetuosa. Te quedó excelente, de verdad. Ni yo me había inventado una frase tan buena. Sí. No sé si la escuché o la inventé, pero quedó perfecto. No puedo citarla. O sea, sí, no, la verdad es que es muy importante porque si no también esta parte de que manipulación, o sea, hay niños muy inteligentes y saben hasta dónde, sí, ¿no? Son expertos los niños en la manipulación. Sí, muy expertos y muchos dicen, no, es que como un niño te va a manipular. No, si conocías a Luis de niño. Sí, no, y yo siendo maestra puedo decir que he tenido muchas experiencias con muchos niños y es como, no manches, ya me midió. Sí, total. Ya me midió, ya sabe hasta dónde, ya sabe cómo lograr las cosas y es como de ahí dices, fue mi error, ¿no? Fue mi error claro. Por ser suave, ¿no? O sea, por tambalear ahí en ay, te dejo, no te dejo, ¿no? O sea, de que, ay, pobrecito o algo, ¿no? Entonces, obviamente caes en esto de
No, y es que es muy fácil, sobre todo con niños, es hiper fácil caer de que te sientes mal. Claro. De que mira su carita y mira, Sí. anda triste. Sí, no. Y te voy a decir algo igual muy interesante que, o sea, esta parte de los límites, o sea, de golpear, de pegar, de, o sea, amenazar, es una estrategia muy fácil para el padre. ¿Por qué? Porque cuando tú pegas, en ese momento el niño lo deja de hacer. Y para ti es como, ya no tengo que lidiar. Ya sabes. Es como cuestión inmediata, ¿no? ¿Pero por qué? Porque obviamente está aterrorizado, tiene un chorro de miedo y no lo va a querer repetir. Esta parte de conectar, de explicar, de tener un límite, lleva tiempo. Claro. ¿No? Pero es un aprendizaje. El aprendizaje lleva tiempo. El aprendizaje lleva repetición, lleva imitación. Entonces, tú tienes que ser constante a esto, a explicarle, a conectar, a validar sus emociones. Y tal vez al principio vuelva a caer. Ok, vamos a repetirlo, ¿no? Y para el papá es muy cansado, pues obviamente tener que lidiar sus propias cosas y aparte tener que estar constantemente diciendo, ya te lo dije, ya te lo dije, ya te lo dije. Se lo tienes que decir muchas veces, ¿ok? Se lo tienes que repetir muchas veces hasta que él aprenda lo que le estás diciendo, ¿no? En cambio, es muy fácil para nosotros como adultos pegarle y ya no lo voy a hacer. Ya sabes, ya... Es una anestesia para ti, ¿no? Exacto, o sea, es como inmediato. Ya lo resolví, ya lo eduqué y listo. Ajá, ya lo resolví. Pero realmente no hay un aprendizaje y realmente estás matando todo su desarrollo emocional y cognitivo. Oye, en el tema del desarrollo decías que más o menos a los 25 años tu cerebro como que llega en un estado maduro de decir, ya no me muevo más de aquí. Después de esa edad, amor, no sé si es tu área no de expertise, yo siempre saco mis dudas en los podcasts. Si alguien ya es así a los 25 años, eso es casi imposible ya cambiarlo. Imagínate a un niño que creció con mucha violencia y él se volvió una persona muy reactiva, que cualquier cosa lo prende, se volvió, como tú decías, ¿no? Esta capa de reptiliana, creo que comentaste, ¿no? Y ya es así, él a los 26, 27 años, de que cualquier cosita ya está prendidísimo y ¿Eso es algo que se puede seguir trabajando aún después? ¿O es de que...? Sí, claro que se puede trabajar. Digo, justo lo que estaba diciendo con esta parte de las conexiones neuronales. Entre más conexiones neuronales tenga tu cerebro, más fácil es su adaptación, ¿no? O sea, entonces, digamos que cuando eres niño y vas creciendo, teniendo un desarrollo lo más óptimo posible, es más fácil adaptarte o cambiar o saber regular tus emociones o todo esto, ¿no? Cuando hay violencia y cuando hay maltratos en la crianza, estas conexiones neuronales no se dan, ¿no? Entonces, hay literal estudios e imágenes de cómo son el cerebro de una persona que no sufrió el maltrato y que sí sufrió el maltrato, y hay un abismo de conexiones neuronales de diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos cerebros que no tienen estas conexiones neuronales adecuadas o que no tienen tanto desarrollo? Les cuesta más su adaptación. Entonces, por eso dices, ay, o sea, mi papá nunca va a cambiar, o sea, así ha sido y así va a ser. Es muy complicado para él. Es muy complicado para él porque nadie le enseñó, porque tal vez su contexto es fue muy diferente. Muy diferente. Entonces, le va a costar mucho adaptarse porque tiene escasas, digamos, conexiones, ¿no? Entonces, esta plasticidad, que es esta adaptación que tiene nuestro cerebro, le va a costar más. Claro que se puede hacer. Obviamente trabajando nuestras emociones, obviamente trabajando nuestros traumas, obviamente buscando las estrategias para hacerlo, ¿no? Aprendiendo, pero nos va a costar más, ¿no? Entonces, esa es la importancia, ¿no? De cuidar estas conexiones, de cuidar nuestro desarrollo, nuestro cerebro, porque en un futuro no solo el aprendizaje de letras, números y esto, sino toda nuestra vida nos va a costar más. Nos va a ser más difícil, ¿no? Entonces, si nuestro cerebro está lo más desarrollado o lo mejor, o sea, se desarrolló y creció lo más óptimo posible, va a ser mucho más fácil adaptarse a muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso la importancia de cuidar las emociones, o sea, dos cosas. Cuidar las emociones de nuestros niños para que puedan aprender. O sea, eso es de cajón. Oye, ¿y berrinches? Te voy a sacar todas mis dudas, ¿eh? No, sí, está bien. Berrinches. Okay. Yo digo, también, yo todo lo que te pregunto son cosas que veo y observo. Pues yo no soy papá. Sí, claro. Y no tengo ahorita hermanitos pequeños ni nada, obvio, ¿no?
Yo veo un niño haciendo un berrinche en un súper porque no le da una paleta, pero berrinche que está gritando, pataleando, está prendidísimo, que lo he visto una infinidad de veces en el supermercado o en donde sea. ¿Cómo tiene que reaccionar un papá ante un niño que le hace un berrinche de esa magnitud por algo como una paleta o como un dulce, un juguete que su papá le dijo no te lo voy a comprar? Okay. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es la premisa? ¿Por qué un niño hace eso? Primero, y luego cómo tiene que reaccionar un papá. Ok, los berrinches son completamente normales a una etapa del desarrollo, que es entre los 2 y 4 años de edad. Okay. Eso es totalmente inevitable. Hay niños que lo van a hacer más, hay niños que lo van a hacer menos, pero es parte de su desarrollo, ¿no? Porque no saben gestionar sus emociones y porque se están haciendo estas conexiones neuronales y está sucediendo una bomba en su cerebro, ¿no? Entonces, digamos que es como, estalla y tú, pierdes la noción, ¿no? Entonces, por eso es muy normal, porque pasamos por periodos sensibles en esta etapa y nuestro cerebro no sabe gestionar tampoco sus emociones, ¿no? Entonces, los berrinches, de cierta forma, son normales en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento, ¿no? Cuando ya no es tan normal, cuando ya tiene 6, 8 años y sigue haciendo un berrinche por una paleta, algo tan simple como una paleta, y no poder tolerar el no, ¿no? Y eso es una parte muy importante de enseñar a nuestros niños a la tolerancia, ¿no? O sea, si tú no le dices a tu hijo no, o sea, si ahorita hace un berrinche por una paleta porque le dijiste que no, es probablemente que en sus primeros años de vida, o sea, desde que nació, nunca le has dicho que no. ¿No? O sea, le das lo que él quería cuando quería. Exacto. Entonces, hacemos que el niño no sea tolerante. Logramos que el niño sea incapaz de tolerar un no, ¿no? Y eso es, muy importante porque nada en esta vida va a ser todo sí, ¿no? O sea, muchas veces te van a decir que no. Y tienes que tolerarlo, ¿no? Tienes que tolerar la diferencia de las personas. Tienes que tolerar el que no te salgan las cosas, el que se te caigan los juguetes. O sea, he visto niños de que se le cae y es como ¡ah! Sí, y es como, se transforman. Ajá, y parece, es como, ¿no? Imagínate, o sea, nada más porque se le cayó el juguete ya está haciendo algo, así un berrinche, un desborde emocional muy grande. Eso, para empezar, es porque desde 0 años hasta los primeros años de vida no se le enseñó. Por eso la importancia de validar las emociones, de saber gestionar, de obviamente si tú gritas, si estás gritando cada 5 segundos, el niño así va a saber reaccionar, ¿no? Eso es lo que estoy viendo de mis papás, eso es lo que es mi ejemplo, y el niño aprende a través de la imitación. Entonces, por eso es muy importante que nosotros hagamos esto como padres, dar el ejemplo. O sea, si nosotros pedimos que el niño no le pegue a su maestra, que no le pegue a sus compañeros, y nosotros le pegamos, ¿cómo? Pues, ¿cuál es la lógica, no? Entonces, sí, los berrinches son normales. ¿Cómo podemos, intervenir cuando pasa un berrinche? Siempre es buscar la calma, ¿no? O sea, va a haber un desborde emocional, sí. Es incomodísimo para las demás personas que estamos alrededor. Y para ti también como mamá. Sí, exacto. Y créeme que, la persona más incómoda es la mamá. Claro. O sea, es como, trágame tierra, ¿no? O sea, y totalmente, o sea, es muy complicado, ¿no? Pero digamos que en esta etapa que es normal, es siempre buscar la calma. O sea, tú no te puedes alterar porque ese niño jamás se va a calmar y jamás se va a alterar. Entonces, tú mantén la calma, puedes tal vez hacerte un lado para no incomodar a las personas, para que el niño tenga un espacio seguro y se sienta protegido, que se sienta conectado. Hay niños que no se dejan tocar, hay niños que necesitan un abrazo para calmarse. Vas a ir conociendo un poquito igual a tu hijo, ¿no? Entonces, tal vez no necesita que lo agarres, pero necesita que estés ahí, ¿no? Entonces, es como saber que mi mamá está allá, a pesar de que yo estoy en un desborde emocional, me está protegiendo. Para mí es, confortante, ¿no? Entonces, primero que nada, obviamente, es buscar la calma. ¿Y cómo buscamos la calma? A través del papá, ¿no? O sea, tú eres la calma de tu hijo. Eso es como primordial. Ya que se calme, ahora sí, ¿qué pasó? O sea, no te puedo comprar el límite, el aprendizaje. Ya que hay conexión, ya que hay esta regulación, ya que mi cerebro, mi cortisol, mi adrenalina bajó, ahora sí, va la corrección, va al límite. No puedes hacer esto, o sea, no puedes comer una paleta todos los días. No te puedo permitir esto, ¿no? Vamos a dar opciones. El niño le gustan las opciones, la verdad, o sea, los ayuda a distraerse. O sea, hay veces que, no sé, están en un berrinche y, ¡ay, mira el pajarito! Y se me olvidó el berrinche, ¿no? Entonces, hay que ayudar al cerebro del niño a que se distraiga, a que no esté centrado en esto y poder
ayudar a que se pueda regular, ¿no? Entonces es como tal vez igual desde muy temprana edad, esta parte de la educación emocional, buscar estrategias. Es normal tener un desborde emocional. Y también cuando somos adultos. O sea, cuando somos adultos hay veces que, puta madre, no sé qué. O sea, una cosa que nos gana la furia y es normal sentirla, ¿no? Pero ¿cuáles podrían ser nuestras estrategias para regularnos? No, bueno, pues yo necesito salir al aire fresco, ¿no? O yo necesito contar 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y esto es importante enseñárselo a los niños. Claro. Es importante... Que busquen el suyo. Exacto, que busquen el suyo. ¿Qué es lo que te puede hacer relajar, no? Ah, bueno, pues me puede hacer relajar contar 1, 2, 3, 4. O agarrar mi peluche. Hay veces que tienen como un objeto seguro. Sí. Y es como lo que la mantita, ¿no? Entonces, eso me genera calma, ¿no? Entonces, bueno, pues cada que yo sienta como que mi desborde emocional, toma tu manta, ¿no? Entonces, como te empiezas a relajar, ¿no? Entonces, ahí entra la educación emocional en la infancia. Y eso es muy importante porque cuando somos adultos no lo sabemos. O sea, realmente llegamos y es cuando ay, le hablé mal a mi mamá o de que ay, no pude con mis emociones o tuve un desborde o hice esto gracias, o sea, a que no sabes gestionarlas. Entonces, por eso es muy importante que desde cuando somos niños bombardeemos a nuestros infantes, a nuestros niños sobre estas estrategias de cómo regular las emociones, de enfrentarlas, porque muchas veces creemos, ay, no quiero que se frustre, no quiero que haga un berrinche, no quiero que esto... Evitamos que sientan las emociones. Hay que sentir tristeza, hay que sentir rabia, hay que sentir vergüenza, hay que sentir frustración, porque así... O sea, al sentirlas, vamos a saber cómo manejarlas, ¿no? O sea, tengo que sentir todas estas emociones para saber cómo regularlas, para ser empáticos, ¿no? Claro. Porque, pues, también, o sea, alguien está sintiendo furia y es como, ¿qué le pasa, pinche loco, no? Tú lo sientes también. Tú lo has sentido. En algún momento Exacto, lo vas a sentir. Tristeza. Ay, ¿por qué llora por su perro? O sea, solo es un perro, se murió. Empatía, falta de empatía, ¿no? Falta de empatía. ¿Por qué? Porque nunca sentimos esta emoción, porque nunca le dimos el ejemplo a los niños de qué es ser empático, de que yo también soy empático contigo y también tienes que ser empático conmigo. Hay niños de verdad que 1, 2 años que ya empiezan a hablar, estás triste. Y te empiezan a decir, estás triste, maestra. Ay, yo te curo. O, ay, yo te esto, ¿no? Entonces allá empiezas a ver que hay un razonamiento, que realmente sí están comprendiendo estas emociones y que sí están logrando ser empáticos, ¿no? Es como, ay, no, Pedrito está llorando porque le quité su juguete. Ah, está bien, te lo doy, ¿no? Digo, es muy complicado para los niños hacer eso, pero sí llega a ver, de verdad que sí llega a ver esta parte de que estás llorando y... no sé, está llorando por otra cosa y los niños están jugando y van y le dan su juguete, ¿no? Y es como, ay, toma, no llores, ¿no? Claro. Porque están acercándose, porque están siendo empáticos, porque están tratando que la persona se sienta mejor. Y eso es lo que hay que lograr en nuestros niños para que cuando sean adultos, pues obviamente lo logren hacer lo mejor posible. Oye, toda esta parte emocional, no me acuerdo qué palabra utilizaste, ¿no? Pero como que ese estado emocional que hay que tener en los niños o que... formar en los niños en esa etapa. Yo estaba pensando cuando lo decías, ¿no? De que, wow, a veces ni como adultos lo tenemos, sí, ¿no? O sea, como adultos es de que por todo lloras, por todo gritas, por todo, no sabes gestionar ni tus emociones y está cañón hacerlo con un niño, ¿no? Exacto. ¿Qué dirías tú o existe algún tipo de ejercicio que tú puedas hacer con un niño, si tienes un niño, para ir gestionando toda esta parte de salud emocional, etcétera? ¿Cómo va funcionando? ¿Cómo le enseña a un niño esta parte de la salud emocional? De que vaya intentando regular todo, etcétera. Ok. Digo, obviamente eso es importante trabajarlo tanto en casa como en la escuela, la parte de la educación emocional. Y sí hay un área que se llama socioemocional, que la trabajamos tanto en primaria, en preescolar y todo. Pero, ¿la trabajan en las escuelas o...? Sí, se debería. Bueno, o sea, en teoría, ¿no? Sí, sí debería porque lo que pasa mismo en la pública hay campos. Bueno, ahorita ya no se llama así, pero digamos que hay campos formativos y una es la parte socioemocional. Así está el lenguaje y comunicación, está el pensamiento matemático, socioemocional, artes, etcétera, ¿no? Okay. Entonces, o sea, en tu librito para planear hay esa parte, ya sabes. Entonces el maestro siempre debe incluir, mínimo en algún punto de su planeación, esa parte, ¿no? Entonces se debería enseñar. ¿Cómo se enseña esta parte de la educación emocional, la inteligencia emocional? Primero, o sea, hay muchas estrategias, ¿no? Primero, el reconocimiento de las emociones, ¿no? O sea,
mostrar qué emociones hay y nombrarlas, ¿no? Okay. Eso es muy importante también cuando nosotros criamos a los niños y nos acercamos y conectamos. Estás sintiendo furia, estás sintiendo tristeza. Porque muchas veces nosotros nos sentimos de alguna forma que ni siquiera sabemos cómo. Ni siquiera sabemos cómo nombrarlas. Que sabemos qué es. ¿Qué es? Exacto. Entonces, si no sabemos qué es o no las identificamos, es muy complicado para nosotros saber gestionarlo. O sea, saber cómo trabajarlo o qué hacer, ¿no? Entonces, es muy importante siempre, aparte de ser empáticos, aparte de dar el ejemplo, igual una estrategia muy importante es identificación de las emociones, ¿no? O sea, esta parte de que cómo se trabaja, pues tal vez, no sé, primero carteles de caritas de triste, de molesto. Bueno, cuando estás molesto, haces tus puños así, te pones rojo, ¿no? O esta parte de que, cuando estás triste, pues puedes llorar, tu carita se ve triste, ¿no? Entonces, como que el niño empieza a reflexionar de que, ok, estoy así. Bueno, pues es tristeza, ¿no? O sea, empieza a nombrar su emoción, ¿no? Es muy importante nombrar lo que sentimos para saber cómo intervenir, ¿no? Porque puedes decir, no, siento mucha pena. Bueno, pues tal vez la tengo que comunicar, ¿no? Tengo que decir, mamá, no me gusta esto, ¿no? O si siento me siento, con mucha molestia, con mucha furia. ¿Qué es lo que me enseñó mi mamá? Ok, tal vez a contar 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Ya me siento mejor. Entonces, si nosotros identificamos la emoción, sabemos qué hacer, ¿no? Con ella. Ya sabemos nombrarla, ya sabemos decir tal vez a la persona, porque también igual es importante en dar el ejemplo, en decir como papás, te grité porque estaba muy molesta. Estaba muy molesta y eso me hizo hablarte así, perdón, discúlpame, ¿no? O te empecé a gritar porque estaba muy preocupada porque te alejaste y no te pude ver y por eso me asusté, ¿no? Entonces, ya sabemos las emociones que sentimos, cómo se sienten y también a identificar a las demás personas. Bueno, de seguro tú estás muy molesto por esto, ¿no? Entonces, creo que es la principal herramienta, la identificación de emociones. Siempre es muy importante enseñar a nuestros niños qué emociones hay, cómo se sienten, cómo se ven, qué hay que hacer con ellas para poder gestionarlas. Claro. Oye, Cris, tú no sé cuánto tiempo tenga, abriste como que tu clínica. Sí. ¿Qué es exactamente? ¿Es una clínica de aprendizaje para los niños, para infantes? ¿Qué es exactamente? Ok, pues ahorita yo lo llamo como un saloncito. Porque es un saloncito, porque se escucha bonito. Y es un espacio donde doy terapia y estimulación a los niños para reforzar tal vez esta parte socioemocional, tal vez para trabajar esta parte del lenguaje, para trabajar la motricidad, obviamente la estimulación para que las conexiones neuronales tengan lo mejor posible y se desarrollen lo mejor posible y pues el niño tenga lo más óptimo su desarrollo. Ok. Y los niños que van a terapia contigo, ¿no tienes como una, ¿cómo se llama? Algo en común de los niños que, por ejemplo, tienen problemas de lenguaje o de aprendizaje? Algo que tú digas, ¿es lo que tienen en común que pasó en su infancia? ¿Qué es lo que está impidiendo o le está causando problemas en esta etapa? Ok, de lenguaje, muchas veces es el celular. ¿Celular? ¿Cómo? ¿Tienen problemas de lenguaje por el celular? El celular, así comprobado, que da dificultad al lenguaje. O sea, el tener tú el celular como niño así todo el tiempo daña tu capacidad de comunicarte. ¿Por qué? Porque el aprendizaje se va a través de interacción, la comunicación se va a través de la interacción, del juego, de escuchar, de la curiosidad, de todo esto, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un teléfono, estamos todo el día pasivos, sin necesidad de comunicarnos. Y pues obviamente no adquirimos esta comunicación, este lenguaje, este habla. Entonces, muchas veces es por esto. O sea, cuando ves, tiene un retraso simple de lenguaje, ¿cuánto tiempo pasa en el celular? Todo el día. Todo el día. O en el iPad, ¿no? O sea, ves al papá, llega a la escuela y el niño atrás con el celular. O sea, para llevarlo a la escuela, tiene celular. Digamos que desayuno, almuerzo y cena, celular. Entonces, a la hora de la comida, tu celular. A la hora de la cena, tu celular. Obviamente es muy fácil porque es algo que les entretiene y les llama mucho la atención. Claro. Pero es nocivo, total. O sea, de hecho,
hay un estudio que dice que hasta los 2 años no le deberías dar absolutamente nada, ni de iPad, ni teléfono, ni televisión, nada a tu hijo. Por esta misma parte del desarrollo. Wow. Entonces, es muy importante el celular. O sea, digo, también siendo empáticos y decir, ok, la realidad es una y la ejecución es otra. Si le vas a dar el celular, trata que sea después de los 2 años. Y si le vas a dar el celular, trata que sea menos de media hora al día, máximo. Claro, sí. Si va a haber necesidad de dárselo, Claro. tienes que intentar ver en qué momentos y cuánto tiempo. Exacto, limitarlo. No es por todo y para que sea obviamente tu comodidad, porque es por eso lo hacemos, porque es como, ay, déjame comer, ¿no? Y pues, te doy el celular. O, ok, tengo que hacer cosas. Yo lo entiendo, ¿no? Pero eso es lo que eso no necesita el cerebro del niño, ¿no? O sea, realmente eso no está haciendo que se desarrolle. Entonces, ok, si hay una emergencia, si estamos saliendo a comer, es un día, ok, bueno, se lo puedes dar. Pero cuando llegues a casa, juega con él, interactúa, estimúlalo. O sea, ok, está bien que se lo puedas dar, pero trata de limitarlo. Porque sí, o sea, hay muchas cosas, ¿no? No solo el lenguaje, eso es como lo más visible, pero en realidad el desarrollo del cerebro es muy perjudicial el celular. Está muy curioso porque mi hermano, Víctor, acaba de tener a su bebé, ¿no? Sí. con Andrea. Y una vez fui a cuidar al bebé en lo que se iban a hacer ejercicio. Entonces yo les dije, dame todas las instrucciones, ando nervioso, ¿no? Dame todas las instrucciones, qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Pues si yo estaba durmiendo en la hamaca, si llora, le meces. Okay. Si sigue llorando, lo cargas. Estaba mucho más chiquitito. Y se iban a ir por completo, me iban a dejar completamente solo. Okay. Entonces, dicho y hecho, se fueron, empezó a llorar, se fue su mamá. Ajá. Y al minuto ¿Empezó a llorar? Me dijo, lo más probable es de que ni se despierte, me voy 1 hora. Ajá. Y yo, excelente, ¿no? Si no se Qué despierta. bueno, sí. No, hombre, se fue 1 minuto después, empezó a llorar. Ay, no. Empecé a mecer la hamaca, siguió llorando, lo cargué, siguió llorando. Lo senté como que... Porque me habían dicho, siempre que lo tengas, se distrae más cuando mira hacia el frente que cuando mira hacia ti. Entonces senté a Patito, o sea, me senté en la cama, lo puse enfrente y que miran hacia el frente y seguía llorando. Y yo, no, ¿y ahora qué hago? Desesperado. Se me ocurrió ponerle el Patito Juan. Ah. Es Patito Juan, ¿no? El Patito Juan. Sí. Le puse el Patito Juan en el celular. Y el bebé dejó de llorar. ¿Y tú? Mágicamente. Sí, claro. Y toda la hora estuvimos viendo el Patito Juan, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, cuando llegó Andrea, me dijo... Bueno, Andrea no dijo nada. Luego mi hermano, que hay más confianza, sí me dijo, no, después le pongas tu celular. No sé qué. No, y yo, güey... lo que no debías hacer. 1 hora, ¿no? Y 1 hora vimos el Patito Juan. Ah, ok. Entonces, y Alex me había dicho lo mismo, ¿no? De que no era bueno ponerle el celular a los niños para aquí y para allá. Pero ahí es donde yo te iba a decir, ¿no? Entiendo como que Sí, la desesperación. La desesperación y la tranquilidad que te da que deje de llorar. Claro. ¿No? Por lo menos en mi caso muy específico que era del niño, era como... Es lo único, la manera en la que lo calmé, ¿no? Y ya obviamente cuando va creciendo, pues habrán otras cosas, ¿no? Pero pues sí entiendo esta parte, ¿no? De que a veces es un poquito complicado, a veces lo único que quieres, como tú dices... Calmarlo. Es calmarlo, es que se esté quede quieto, tranquilo, que se quede quieto. Y como tú dices, a veces estamos en el trabajo o a veces estamos en cualquier lugar y son cosas que pasan, ¿no? Sí. Pero lo importante de que tú busques otros métodos. Claro. Porque a lo mejor sería diferente que se distrae con algo que esté armando, claro. que esté interactuando con esas piezas, aprovechando que su cerebro se desarrolle. No sé, no trabajo de eso tampoco, claro. ¿no? Pero, pues, digo, un poquito la empatía que mencionabas, ¿no? De entenderlo, pero pues lo importante que es que lo entiendas, lo importante que para él es no ver ese video o agarrar el celular, ¿no? Sí, algo curioso que sucede cuando vemos el celular es que cuando los primeros años de vida solo respondemos a 3 estímulos. Es la luz, el movimiento y el sonido. Okay. Y el celular es justamente eso. Los 3. Luz, movimiento y sonido, ¿no? Entonces por eso... Es como, nos abobamos, los niños se aboban. Pero ¿qué sucede cuando solo recibimos esos 3 estímulos que dejamos a un lado o que nos interese o que nos llame la atención las cosas que no sean esos 3 estímulos? Los cuentos, los peluches, o sea, en una hoja, la plastilina, que no tiene luz, que no tiene movimiento y que no tiene sonido, nos deja de interesar.
Son insípidos para ellos, ¿no? O sea, como sí, diríamos. ya es como, no me interesa, yo quiero el celular, ¿no? Y muchos de los juegos, si te das cuenta, de la infancia, pues tienen luz y movimiento y sonido, ¿no? O sea, son de que un caracol que se mueve de un lado a otro y tiene muchos, o sea, sonidos y brillitos, porque les llama la atención. Pero si solo reciben esos estímulos, Claro. solo con eso se van a quedar. Entonces hay que introducir cosas que no se muevan, que no emitan sonidos, que no tengan luces, para que también sepan que, ok, también puedo jugar con esto, ¿no? Y pues poder tal vez hasta la creatividad, en esta parte de que, ay, bueno, la botella es un avión, ¿no? O sea, empiezas a estimular también la creatividad, porque es un área que se estimula, ¿no? O la concentración, o que también esta parte de que, ay, es que se aburre, deja que se aburra. Claro. Realmente deja que se aburra. La vida es aburrida. No, o sea, déjase que se aburra. ¿Por qué? Porque eso va a provocar en él que pueda generar uno, tolerancia, y dos, esta parte de la creatividad. Claro. O sea, estoy en el súper con mi mamá y no me da el celular, ¿y qué hago, no? Y bueno, pues mi mamá tiene ahí unas llaves, ¿no? Entonces, lo empiezo a mover, ¿no? Entonces, empiezo a jugar y a estimular esta área del cerebro del niño, que es la creatividad y la imaginación, y es muy importante. Claro. Oye, y hablando del tema no sé, hablamos del celular y las redes y todo ese rollo, ¿no? Algo que algunos creadores o algunos programas que a lo mejor ya crecidito el niño, que tú puedas recomendar, decir, ok, si le vas a dar algo a ver a tu hijo de 4 años, puedes mostrarle porque está muy bueno. A mí esas cosas como que ahorita me lo ibas diciendo y como que voy pensando, ¿no? Y si tuviera un niño y a lo mejor si es momento de que vea un ratito tele, pues sí me gustaría saber por lo menos qué ponerle y qué no ponerle. Ok. Entonces, ¿qué sí recomendarías y qué no recomendarías? La verdad es que estoy un poco desactualizado de las caricaturas. Los McJordigans. Pero hay uno que, la verdad es que te mentiría cómo se llama, pero es un perro azul. ¿Pau Patrol? No. ¿Que conozcas? Bluey. No, Bluey. Algo, creo que así se llama, Bluey. Ok. Justamente vi en Facebook, la verdad es que no sé qué tan certero sea, pero vi una nota que decía que este autor, o sea, el creador de Bluey, que creo que así se llama, pues lo hizo, o sea, creó esta caricatura por el hecho de que había pura basura en nuestras, o sea, para los programas, en los programas, exacto. Entonces, digamos que es algo educativo. La verdad es que he visto 1 o 2 capítulos y la verdad es que es muy interesante porque el niño, o sea, bueno, el perrito es muy empático, hay mucha empatía, hay estos valores de solidaridad, de respeto, de todo, con su papá, con su familia, con sus amigos, ¿no? Entonces, la verdad es que es un programa bastante bonito. No sé si se llama Bluey, pero creo que sí. Y es medio... Perdón, ya lo investigó José. Es ese. ¿Es ese? ¿Cómo se llama? Sí. Bluey. Bluey. Ajá, Bluey. Entonces, es un perrito, ¿no? Entonces, medio nueva la caricatura. Es muy buena. O sea, la verdad es que de lo que yo sé y lo poco que he visto, es muy buena. Programas que no recomiendo, Peppa Pig. No recomiendas Peppa Pig. No. Los niños no deben ver Peppa Pig. No, está terrible esa caricatura, de verdad. ¿Por qué? Es una niña, o sea, es un Peppa, o sea, la niña es, ¿no? es un cochinito, o sea, malcriado hasta no más, ¿no? O sea, es de berrinche, de se hace lo que yo quiero, o sea... No deberían verlo tus hijos. No. La verdad es que es muy entretenida. Pero... Para nosotros. Sí. O sea, si la veo así, digo, ay, o sea, está padre. Pero hay veces que dices, wow, o sea, el mensaje que trae es muy malo, ¿no? También hay otro que es Cocomelon, que igual es una como medio caricatura. No sé si es como caricatura necesariamente, pero sí es como unos clips que no es recomendada porque trae justamente esto de luz, movimiento y sonido. O sea, los clips son súper rápidos. Así... Siempre hay movimiento excesivo. Entonces, obviamente, llama muchísimo la atención. Pero lo mismo, o sea, si solo le vas a dar este estímulo de que todo sea tan rápido, de que cambien 1, 2, 3 luces, sonido, muy perjudicial. Entonces, hay caricaturas en las cuales su lapso de tiempo en cada una de los clips, o sea, o de los momentos, duran un poquito más. Entonces es como que tengo que tener un poquito más de retención, un poquito más de, exacto, o sea, de espera y todo, ¿no? Para que yo lo pueda ver, ¿no? Entonces, si estamos siempre como que eso es lo que va a captar nuestro cerebro. Claro, que creo que vi un TikTok de alguien que hablaba de ese, no sé si es el mismo porque pues yo no ubico el programa, pero había alguien que hablaba de un programa que decía eso, ¿no? De que, oye, chequen porque este programa
es adictivo para los niños, ¿no? Sí. Y mostraba que en el programa era de que, güey, eran 2 segundos máximo por toma y estaban cambiando de tomas. Exacto. O sea, aunque sea el mismo personaje caminando, era que ya te cambiaban de el toma. ángulo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque estaban así, Sí, y la verdad es que puedo decir que ese programa de Cocomelon es súper adictivo. O sea, de verdad, al niño que se lo pongas, el niño que se va a quedar abobado. O sea, es impresionante. O sea, y lo digo porque obviamente llegué a poner programas en la tele a niños. O sea, digo... Obviamente pensando en que un día de que relax y todo eso. Y es cuando lo noté, o sea, pude investigar un poquito más sobre del programa. Y tú la más así, ¿no? Y exacto. O sea, yo y el niño así, que viendo el programa adictivo. Y sí es muy adictivo. O sea, los niños de verdad en 2 segundos, especialmente cuando son más chicos, es como, abogados. Claro. Sí. Wow, qué cañón Sí, el tema de la televisión y todo. Sí. Y pues ya está muy, muy generalizado. O sea, me pasó la semana pasada. Fui con Andrea a desayunar a un restaurante. Y así de desayuno, ¿sabes? Y era de que yo creo que de la mesa donde había niños, el 90% de ellos, los niños estaban con sus iPads. Los papás desayunando, platicando entre ellos. Y el niño estaba con su iPad. O sea, es un tema de verdad ya Sí. a ese grado, ¿sabes? Sí. Los niños piden para Navidad iPads. Sí. O sea, me tocó escucharlo de un cliente, no me acuerdo de quién, de un inversionista, y me decía eso. Es que mi hijo que ya quiere un iPad, tiene como 3 años su hijo. Ay, Dios. Que me está pidiendo un iPad. Yo no quiero dárselo porque ya le dije que no debe ver tele, no sé qué. Bueno, me decía, porque todos sus amigos tienen su iPad. Ah, ok. Entonces como, wow, imagínate, ¿no? Sí, no, y digo, también otro tema de que pues no podemos como caer en lo extremo. O sea, la verdad es que la era de la tecnología y los niños están creciendo con esto, ¿no? Es parte de su contexto y está bien, ¿no? O sea, tampoco podemos decirle, no, cero televisión en esta casa. Claro. Porque no es real. O sea, realmente no es el contexto que tienen. Y vive frustrado también un poquito, ¿no? Claro, o sea, de que, ay, mis papás no me dejan ni tener, o sea, un celular, o sea, y no tener nada, ¿no? O sea, y obviamente cuando van al mundo es como... O sea, está lleno de eso, ¿no? Claro. Simplemente es enseñar, ¿no? O sea, siempre es muy importante el enseñar que hay un tiempo, que se puede en ciertos momentos, que obviamente cuando están en los primeros años de vida tratar de evitarlo lo más que se pueda. Ya después, ok, pues te lo empiezo a introducir, te lo empiezo a dejar, pero con un tiempo limitado, ¿no? No es nada más dar el iPad y haz lo que quieras, ¿no? Claro. También hay reglas, también hay límites en eso, ¿no? O sea, ahí es parte de educar a nuestros niños y a nuestra nueva sociedad a cómo usar la tecnología, ¿no? Porque creo que también es un tema muy importante que vivimos ahorita, que tenemos tanta tecnología que no la sabemos utilizar, ¿no? Si la utilizamos de pésima manera, ¿no? O sea, usamos la tecnología para cosas hasta malas, ¿no? Claro. Entonces es como, parte de que la escuela no sea actualizado, porque realmente eso debería estar en la educación, ¿no? O sea, de cómo se utiliza, o sea, ¿para qué? ¿Qué me puede pasar? ¿Qué errores puedo cometer? O sea, informar, o sea, y desde muy chiquito es como, ok, ¿qué programas que ves? ¿Qué es lo que estás viendo? O sea, igual estar pendiente de eso, no nada más es dar el iPad y, ok, juégalo cuando lo quieras, ¿no? O sea, los niños todavía no pueden razonar qué está bien, qué está mal, hasta dónde, cuál es mi límite. Eso lo tienen que hacer los papás. Y está cañón. Sí. Es la parte más complicada. Sí. Fíjate que igual tuvimos un invitado la vez pasada y hablábamos justo de eso. Que era el mismo invitado la vez pasada, me parece que te conté. Y me decía, el problema es que la parte más difícil de la parte de la crianza de los niños no son los niños, son los padres, ¿no? Sí. Es la parte más complicada porque se necesita demasiado de ellos para que funcione. Exacto. Y el problema es de que en el contexto en el que México vive, que Latinoamérica vive, donde actualmente ya los 2 papás trabajan, o hay muchos papás solteros, mamás solteras, es como que no tienen tiempo para el hijo y el hijo crece con problemas, pero porque somos parte de un contexto complicado. Exacto. Sí. Claro, eso tampoco exime que hay papás que sí pudieran tener la oportunidad y simplemente no lo hacen. También hay un montón. Sí, también. Pero pues el problema es de que pues los papás son parte indispensable para la crianza de un hijo y que crezca como debería ser, ¿no? De manera más... definitivo. Y también, obviamente, tener un poco de conciencia de tener un hijo no es nada fácil. No solo es mantenerlo y que pues tenga sus útiles y sus juguetes y eso. Y se va bien en las fotos. Exacto, ¿no? Sino que es educarlo, que realmente es una responsabilidad de criarlo y educarlo. Y fuera de las cosas materiales que pueda tener, eso no es lo importante. Lo importante es el núcleo que pueda generar, el vínculo que pueda generar, las emociones, lo cuidado que pueda estar. Como yo te decía, o sea, justamente para que nuestro cerebro se desarrolle, es indispensable el cuidador.
O sea, el que lo proteja, que lo cuide, que obviamente le dé afecto. Eso es importante. Entonces, también crear un poquito de conciencia de que tener un hijo no nada más es, o sea, comprarle cosas y ya, ¿no? O sea, esta parte de que, ay, sí, te compré un Xbox, te compré esto, ya sabes. O sea, porque de hecho, hace poco vi una imagen que decía, la verdad es que no me acuerdo, no la voy a citar también, pero era como diciendo esta parte de que le tienes que dar a tu hijo, o sea, cosas materiales por tratar de suplir las cosas afectivas, ¿no? O sea, esta parte de que no tengo tiempo para ti, no tengo la dedicación, no tengo la paciencia, que te doy cosas materiales, ¿no? Y es como, ay, o sea, ya. Sí, el niño además encantado, ¿no? Exacto. Y es como, ay, para ti como papá ya supliste esta parte, ¿no? De que, ay, bueno, pues ya tiene algo que le gusta, ¿no? O sea, no soy un mal papá. No, o sea, ser papá es más que eso, o sea, no es dar cosas materiales y eso, sino es llenarlo de afecto, llenarlo de enseñanza, de aprendizaje, de un guía. O sea, a fin de cuentas, tanto el maestro como el papá es un guía. O sea, no es una persona autoritaria que dices, se hace esto porque sí, porque yo lo digo. No, sino es, yo te enseño el por qué, la forma en la que lo debes de hacer y gracias a mi ejemplo, ¿no? O sea, yo soy empático, yo soy respetuoso contigo y con las demás personas. Wow. No, es que el tema de la crianza es un tema bien extenso, Súper extenso, de verdad, súper extenso. Y hay muchas cosas que tocar. La verdad es que es un tema que me gusta. Se ve y la verdad que se nota cuando a alguien le gusta su campo. Sí. Cuando a alguien no le gusta también se nota. Y se nota que ese es un tema que te apasiona, en el que te has estado muy inmersa o estás actualmente muy inmersa y todo está... Sí, de hecho, hace poquito tenía un emprendimiento, tenía porque mi compañera tomó otros caminos, pero tenía un centrito, lo que nos dedicamos se llamaba Pilov, y era este trabajo de la psicopedagogía con la psicología. ¿Qué hacíamos? Tocábamos temas, algún tema que necesitara el papá trabajar con su hijo, y lo que hacía la psicóloga era trabajar con el papá. ¡Wow! O sea, siempre había una intervención con el hijo y con el papá, ¿no? Era o sea, tú como papá tienes problemas para educar a tu hijo porque, o sea, te sale de control, porque de verdad le pegaste o por cualquier tema, ¿no? Siempre vamos a trabajar con el papá y con el hijo, ¿no? Esta parte emocional. ¿Qué está sucediendo? O sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Estás abrumada? ¿Cómo, o sea, tal vez sanar cosas que viviste en tu infancia? Toda esta importancia de cuidar al padre. Y creo que también es una frase que siempre digo, que el bienestar de tu hijo es el bienestar de la persona que cuida a tu hijo es el bienestar de tu hijo, ¿ok? O sea, si la persona que cuida a tu hijo, o sea, los padres, la madre, el padre, no está bien, el niño no va a estar bien. Claro. Entonces, es importante cuidar este bienestar de los padres para que su hijo esté lo mejor posible. Entonces, por eso siempre hacíamos esta intervención con los papás, cuidar esta parte emocional, esta parte psicológica para poder trabajar con el niño, ¿no? Y poder tal vez brindarle tanto a él como al niño las estrategias para, pues, manejar las situaciones. Claro, porque al final el papá Claro. Es como la raíz, ¿no? Sí. Al final es parte el niño es la consecuencia. Exacto. ¿No? Pero el Sí. problema empieza desde arriba, ¿no? Exacto. Las actitudes, las emociones, Exacto. la tolerancia, la empatía. Entonces, por eso es muy Qué importante como el bienestar de la persona que cuida a tu hijo para que tu hijo esté bien. O sea, es muy importante. Pero eso ahorita ya no lo tienen. No lo tengo porque mi compañera, o sea, la psicóloga con la que estaba, se fue de viaje y etcétera. Entonces, pues le dijimos una pausa, pero... ¿Pero se fue indefinidamente de viaje? ¿O se fue a vivir a otro lado, pues? ¿O sí iba a regresar? Sí, iba a regresar. O sea, bueno, ya regresó, pero No te volvió a buscar. Pero vino con otra amiga y ya vieron algo ella. Digamos que cambiaron sus metas de vida. Okay, no, digamos que se está descubriendo todavía y toda esta parte, ¿no? Entonces, digamos que no le estoy presionando para ello. Sí es algo que me gustaría continuar. Es que está muy interesante. Sí, muy interesante. La verdad es que sí llegamos a tener varios papás y era como, o sea, realmente todos estaban muy dispuestos a cambiar, a mejorar, ¿no? Claro. O sea, porque cuando un papá cambia, o sea... Todo. El futuro de tu hijo cambia. O sea, definitivamente que si tú mejoras como papá, el futuro de tu hijo va a cambiar y va a tomar un buen camino. Un rumbo diferente. Exacto. Sí, porque yo me puedo imaginar en la escena, ¿no? Así como que ahí está mi hijo, para que lo reparen. Sí. ¿No? Y así como que tú bien sanito, ¿no? Ajá, y luego tú lo vas a golpear y le amenazas y le dices insultos. O sea, claro. Pues no, ¿no? O sea, sí, jamás se va a poder, ¿no? Entonces sí. Wow, qué padre.
Entonces ahorita tienes el tema de del localito, ¿cómo Sí, le dices? el saloncito. El saloncito y el localito. Tienes el tema del saloncito. Digo, para poder aquí aprovechar a que tú pues invites a la gente y les puedas tú comentar las cosas que puedes ir trabajando, la gente que esté interesada a lo mejor en llevar a su hijo, los que viven obviamente aquí dentro de la ciudad de Mérida. Y pues no sé, platícanos un poquito más a profundidad para que la gente que esté interesada, ¿no? Ok, te cuento cómo hace cuánto inició y todo. Ajá. Ok. Te voy a contar un poquito sobre el contexto de cómo logré esto, Ok. porque creo que es interesante de emprender, porque creo que también es un tema como muy sonado ahorita y que no es nada fácil. Bueno, yo antes trabajaba en una escuela maternal. ¡Wow! Ni siquiera era, bueno, digamos que mi área, porque pues no estudié para necesariamente esto. Entonces eran niños más chiquitos. Y cuando salí de la carrera, yo entré a esta escuela, digamos que al minuto 1. O sea, yo me estaba graduando y yo ya estaba trabajando ahí, ¿no? Wow. Entonces, En este mismo maternal. en este maternal. Entonces, yo cuando salí de la carrera, digamos que inmediatamente ya tenía trabajo, ¿no? Entonces, digamos que fue algo bueno, algo positivo, gracias a las personas que conocí en la universidad. Encuentro ese trabajo, de hecho, muchas de mis amigas trabajan conmigo, de mis mejores amigas trabajaban conmigo en este maternal, y yo tenía 2 propósitos claros en este lugar, ¿no? Uno, la experiencia, o sea, hacer currículum, hacer experiencia, yo obviamente entender lo que quería, o sea... Y número 2, estudiar mi maestría. Era un trabajo que me permitía tener el tiempo para estudiar mi maestría, ¿no? Entonces, bueno, otro punto igual muy importante, que yo quería relacionarme. O sea, yo quería que la gente que yo conociera tener relación con esas personas, ¿no? Que supieran de mí, que supieran de mi trabajo, que supieran absolutamente todo. Yo estaba súper clara desde el momento 1 que yo entré a ese lugar, ¿no? Entonces, digamos que era un trabajo pasajero, ¿no? Sabía que no era lo que quería. Desde antes de la universidad, yo sabía que quería estudiar mi maestría, sabía que quería poner un centro, pero eso lo veía a futuro, ¿no? O sea, claro, sé que es lo que quiero, pero, o sea, el centro, pues, no es nada fácil, ¿no? Entonces es como, ay, algún día lo lograré, ¿no? Primero tengo que trabajar, tengo que hacer muchas cosas y después abriré algo, ¿no? Entonces, pues nada, entro a trabajar, estudio mi maestría y abro mi página. O sea, abro una página de Instagram que estoy como aprendemos guión. Está padre el nombre. Y bueno, el punto es de que empiezo como, no necesariamente a crecer la página, sí empiezo a subir reels y esto, pero la verdad es que lo que más empiezo a utilizar la página es para conectar con los padres, ¿no? O sea, empiezo a mostrar qué hacen sus hijos conmigo en el salón, las actividades que hacemos, o sea, todo eso, ¿no? En el maternal, lo que haces en el maternal. En el maternal. Entonces, la verdad es que esa herramienta me ayudó muchísimo a conectar con todos los papás. O sea, obviamente, pues sí, conecto siempre con, pues los saludo cuando es la entrada y la salida, pero el que ellos tuvieran mi Instagram y me pudieran mandar mensaje, el ver las historias que yo subía de sus hijos, para ellos era increíble, era fascinante y era como wow, y obviamente los etiquetaba en las fotos de sus hijos, ellos los reposteaban, obviamente la gente que los seguía pues me seguía también, entonces empezó a ver como esa conexión y esa facilidad también de comunicación que me dio las redes sociales. Empecé a subir uno que otro reel también, la verdad es que no le tomé como esta parte de seriedad posible para los reels. Pero la creación de contenido como tal, ¿no? Exacto. Sí subía de vez en cuando. Tuve una época que sí subí como constantemente, otra que no y así, ¿no? Pero también obviamente me ayudó mucho mis reels porque los papás empezaban a ver que sabía, ¿no? O sea, que realmente sí sabía del tema, que realmente, o sea, no solo era la maestra de su hijo, sino que también había otra cosa de por medio, ¿no? O sea, que estudiaba mi maestría, que me estaba preparando, que tocaba temas interesantes para ellos, ¿no? Sobre la crianza. Ay, no, bueno, me decían teacher, ¿no? Ay, teacher, ¿y cómo le hago esto? Es que mi hijo hace esto y esto. Entonces ya me empezaron como a preguntar, a cuestionar, a confiar en mí, ¿no? La verdad es algo que me ayudó muchísimo. Y bueno, yo ya sabía que no quería eso. Yo no quería estar ahí pues toda mi vida. O sea, lo sabía que era algo pasajero. Pero estuve 2 años ahí. O sea, terminé mi maestría. Fue bastante, ¿no? 2 sí, años. 2 años. O sea, 2 ciclos escolares. Y ya que terminé mi maestría y todo, pues ahora viene el qué voy a hacer, ¿no? O sea, ¿me quedo?
me quedo. ¿Para dónde voy, no? Porque si me quito es como, ajá, ¿y qué tengo, no? O sea, no sé qué hacer, ¿no? O sea, realmente no sabía qué hacer. Debo decir que Luis, o sea, mi pareja, fue la persona que, o sea, creo que nunca como se dio cuenta y nunca lo vi, sembró una semillita muy cabrona. Ay, güey, ya. No llores. Ay, bueno, pues todos los días me decía, Cris, o sea, tú tienes mucho más potencial que estar ahí. O sea, ¿qué haces ahí? Y obviamente yo he tenido mucho miedo de qué hacer, para dónde ir, cómo hacerlo. Él siempre fomentó esta parte, ¿no? De autoestima, Obviamente yo me sentía capaz. O sea, no te voy a decir que dudaba de mis capacidades. Yo sabía que era buena. Y tuve muchas experiencias en la universidad que levantaron, de cierta forma, mi autoestima. Que decían, wow, creo que sí soy muy buena para esto, ¿no? Pero, obviamente, ya cuando eres adulta y ya cuando te toca hacerlo, es muy complicado, ¿no? O sea, yo soy una persona que empieza a pensar demasiado. O sea, soy así que, ay, no, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué voy a hacer? No, es que no va a funcionar por esto, ya sabes. Y no va a funcionar por esto. Pero es que mejor hago esto porque esto, ya sabes. O sea, siempre he pensado mucho. Y Luis era como, Cris, deja de pensar tanto. Hazlo, ya sabes. Sí. Lo puedes hacer. O sea, eres capaz de hacerlo. Y yo estoy aquí para apoyarte, ¿no? Entonces, pasaron 2 años que literalmente me llenó la cabeza de esto y ya yo llegué al punto de que esto no es lo que quiero. Ya no quiero hacer esto. O sea, soy capaz de hacer otra cosa. Entonces, digamos que las directoras de la escuela me preguntaron, oye, o sea, la verdad es que quisiera estar contigo, o sea, que estuvieras otro año, pero ya hasta se lo sospechaban. Creo que veo que como que quieres hacer otras cosas, ¿no? Wow, ellas mismas se lo dijeron. Sí, ellas mismas me lo dijeron. Qué fuerte. Y les dije, pues sí, o sea, la verdad es que ya no voy a estar otro año. La verdad es que así temblando de que le dije, no, ya no voy a estar. Sí, ya lo dijiste. Sí, o sea, ya lo dijiste, exacto. ¿No? O sea, entonces ya no hay vuelta atrás, ¿no? Exacto. Y es como, ya, no, o sea, no voy a estar. Obviamente les agradecí mucho. O sea, gracias a ellas, o sea, creyeron en mí y pues tuve la oportunidad de crecer. Crecí mucho ahí. Tuve cosas muy buenas. Y todos los propósitos que quise hacer en ese lugar, los logré, ¿no? Y ahorita habrá un poquito más de esto, ¿no? Entonces, termina el ciclo escolar en esta escuela y hago un curso de verano con una de mis mejores amigas que conocí justamente en este lugar. Fue mi compañera de trabajo. Hago un curso de verano. Entonces, digamos que todavía no estaba como totalmente sin hacer nada, ¿no? Claro. O sea, todavía tenía trabajo. Pero yo desde un principio sabía que emprender iba a ser complicado. Y que ese dinero que yo ganara de el curso de verano, que iba a ser, digamos que una cantidad decente, la iba a utilizar para sobrevivir todo este tiempo que yo iba a hacer el emprendimiento, ¿ya sabes? O sea, yo... Y no porque, ay, no va a funcionar o me estaba llenando la cabeza de que, ay, iba a tardar. No, sino que yo me estaba mentalizando de que a pesar de que no funcionara 1, 2, 3 meses, lo iba a continuar hasta que funcionara, ¿ya sabes? O sea, a dedicar a hacer exacto, que jale. Exacto, de alguna forma, ¿no? Entonces, y que no iba a decir, ay, ya llevo 1 mes y nada, ya sabes, y ya, pues, que muchas veces pasa, ¿no? Cuando uno emprende que los emprendimientos, o sea, fracasan porque no tienen el tiempo, ¿no? Esta parte de... pues necesitas dinero también, ¿no? Claro. Y es como, ay, tú estás tratando de dale, y no generas dinero, obviamente es como, ay, pues ya, lo dejo, ¿no? Necesitamos lana. Exacto. Necesito comer, ¿no? Exacto, necesito comer. Entonces, pues obviamente te vas a otra cosa, ¿no? Y dejas tu emprendimiento. Pero, pues el emprendimiento siempre necesita tiempo, ¿no? Entonces, yo estaba como muy consciente de eso. Me preparé, digamos que mentalmente, para 2, 3 meses no tener lana, o sea, y no tener nada, digamos, o descubrir también lo que quería, porque sé que podía hacer muchas cosas, también me podía dedicar a muchas cosas, ¿no? Entonces, en el curso de verano, una mamá me dice que fui maestra de su hijo. No había terminado el curso de verano y los últimos días me dice... teacher, me gustaría que Sebas tomara un poquito de reforzamiento, que para que mejorara y no sé qué. No sé si tú tengas un espacio, pues, para atenderlo. Y yo en ese momento no tenía nada planeado y le dije, sí. Sí, tenemos claro. un local así. Sí, de verdad, yo le dije que sí.
Le dije, solo déme chance, terminó el curso de verano. De todas formas, el niño no iba a poder hasta que termine el curso de verano porque era todo el día. Y, me comunico con usted. La verdad es que puedo decir que tuve la suerte de encontrar a mamás y a personas que, güey, aprecio muchísimo y que, o sea, me han apoyado mucho, ¿no? Y bueno, el punto es de que esta mamá, obviamente, confiando en mí, de que yo quiero que, pues, Sebas te quiere mucho y no sé qué, entonces quiero que esté contigo. Y yo, sí, cuando termine el curso, yo me comunico con usted y ya, eso. Entonces termina el curso y yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? No tengo nada. No tengo nada, ya le dije que sí. Y más que nada, lo que más me daba como esta parte de conflicto era el lugar, ¿no? Porque, pues, no es muy fácil tener un lugar ni tener, no. Hay que invertirle. Exacto. O sea, ya tenías dinero ahorrado para 2 o 3 meses, pero claro, tienes dinero para invertir, vas a remodelar, si vas a rentar un lugarcito, ¿dónde se hace, no? Sí. O sea... Y, bueno, o sea, tuve la oportunidad y obviamente no solo una pareja que me apoya, sino que también unos padres. Y, pues me dieron un espacio que yo ya sabía que lo podía utilizar, pero siempre había una excusa, que era, ay, no está en el norte, que son donde están mis mamás, ya sabes, nadie va a venir hasta aquí. Claro. Esa era mi excusa. Y ahí dije, o sea, si no viene ella, viene alguien, ya sabes, entonces tengo que hacerlo. Entonces, digamos que seguí el consejo de Luis y deja de pensar tanto y hazlo. Pues dije, voy a adecuar el lugar. Era una casa que está muy cerca de mi casa, pero nadie vive ahí, ¿no? Entonces, digamos que no es que esté mal, pero pues obviamente que nadie vive ahí, pues necesita mantenimiento, necesita limpieza, necesita esto, ¿no? Entonces, le contacté a la mamá. Le dije, sí, puedo atenderlo, bla, 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 cuándo le gustaría, qué horario, me gustaría este horario, ok. Me dijo, ¿pueden iniciar la siguiente semana? Y yo, deme 2. Por favor, que lo necesito. Por favor. Y bueno, el punto es de que esas 2 semanas me puse a limpiar, me puse a pintar, me puse a todo, ¿no? Dar 1000 vueltas, o sea, la verdad es que yo lo hice, pues, o sea, bueno, Luis me ayudó mucho a pintar y mis papás a comprar las cosas. A la talacha. Ajá, exacto. Pero digamos que sí, fue mucho trabajo, mucho esfuerzo. Digo, tampoco era una casa, o sea, de que malas condiciones en lo absoluto, pero pues sí había mucha limpieza, mucha remodelación y todo, ¿no? Entonces, pues ya le digo a la mamá, le digo, mire, solo que el lugar está ubicado aquí. Entonces, si no tiene algún problema, pues adelante, lo puedo atender a la hora que quiera. Y pues nada, ya que estaba listo, literal, 2 días antes de que venga el niño, es cuando lo terminé. Wow. Y huele a pintura, ¿no? Sí, no, sí olía a pintura, te lo juro. O sea, no, olía a pintura. Y bueno, el punto es de que, pues obviamente agarro mis redes y, o sea, bueno, mi Instagram. O sea, ya que está como todo listo, pues lo empiezo a subir. Y llega el niño y la mamá me sube a sus redes sociales diciendo, ay, aquí con Teacher Chris, no sé qué, bla, bla, bla. Sí, me etiqueta. Y obviamente me empieza a caer un montón de mensajes. Teacher, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Más información, por favor. Así, todas las mamás que tuve en esa escuela me empezaron a caer. Y obviamente yo me sentía sumamente feliz, o sea, dije, claro. ¿Qué pasa? O sea, digo, fuera de que no todas obviamente pues están, pero pues obviamente me empezó a llegar muchos mensajes, tanto de felicitaciones, como de apoyo, como de me interesa, quiero ir que vaya mi hijo contigo, pues obviamente yo me empecé a sentir sumamente feliz, ¿no? Y bueno, pues hasta ahorita llevo más o menos un mes con el saloncito. Ah, penitas, así sí, literal, un mes. O sea, un mes y ya tengo 9 niños. Wow, qué chido. Digo, obviamente falta mucho por crecer, pero pues mucho apoyo. La verdad es que esto no se hubiera logrado sin tanto apoyo de por medio. O sea, tanto, pues obviamente de Luis, de mi novio, de obviamente animarme y decirme 1000 palabras bonitas, de mis papás, o sea, de obviamente darme la oportunidad de estar en esa casa o en esa propiedad. Y pues nada, obviamente de mis mamás que estuve ahí, o sea, y que confían en mí, porque definitivamente que llevar a tu hijo, que es lo que más quieres con una persona, no es nada fácil, ¿no? Claro. Entonces, realmente confían ciegamente en mí, o sea, y eso les agradezco muchísimo. Y digamos que todo lo que hice todo este tiempo, que pensé que no tenía como sentido o que no lo estaba haciendo bien,
o sea, se acomodó perfecto, ya sabes. O sea, estar en ese lugar para mí era como, creo que estoy perdiendo el tiempo, creo que no estoy aprendiendo nada, o será que no es lo que quiero, ¿no? Pero realmente estar ahí, o sea, mi propósito era relacionarme con la gente y que me conociera, que conociera mi trabajo, que conociera lo que hago. Claro. Y ahorita, pues, se ve reflejado. Todas esas personas, pues, obviamente se acercaron y me dijeron, quiero estar, o sea, quiero llevar a mi hijo contigo, ¿no? Y pues, así va. Wow, qué padre. Fíjate que con todo y la cercanía, ¿no? Y todo el rollo, no sabía toda la historia. Es una bonita historia. Qué padre. Y ahorita obviamente estás en una época, un momento más pleno y con algo que sientes que es tuyo, que como es tuyo te motiva a siempre ser mejor, a invertirle a esto, ¿no? Sí, claro. Obviamente, como cualquier emprendimiento o cualquier cosa propia, pues un poco de incertidumbre, ¿no? O sea, de que siempre hay el miedo de que, ay, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar, no? O sea, ¿qué tal si no funciona? Y eso, ¿no? Pero bueno, o sea, realmente creo que cuando disfrutas algo, o sea, lo que haces, o sea, es cuando te sientes mejor. Y una vez Luis me dijo, sí, desde que haces tu emprendimiento ya no te quejas tanto. ¿Es cierto, Luis? Porque en el otro trabajo te quejabas un poquito más. Sí, o sea, yo me quejaba ahí porque no era lo que me gustara. O sea, en esa escuela, pues, o sea, era como, ay, ahora tengo que hacer esto. Ay, me hicieron hacer esto. De que me hicieron esto, ya sabes. Y era como siempre un peso mental, ¿no? Obviamente disfruto mucho dar clase. Obviamente disfruto mucho los niños que conocí, que los que estuve, de verdad los amo y los adoro. Pero obviamente era, o sea, había cosas que no me gustaban y cosas que, como en todo, ¿no? Y que era algo que no quería hacer. Realmente no quería estar ahí para el resto de mi vida. Entonces, por eso me frustraba mucho, por eso me agobiaba mucho, por eso me estresaba, por eso me quejaba, la verdad. O sea, me quejaba mucho. Entonces, ahorita obviamente va a haber problemas. Siempre va a haber problemas o cosas que digas, no me gusta esto. Pero pues obviamente ya soy mucho más feliz con lo que hago. Obviamente estoy disfrutando. Y desde el momento uno te digo que yo, antes de estudiar la licenciatura, yo dije, voy a estudiar una maestría antes de mis 25 años y yo voy a abrir un centro en algún futuro. Y bueno, todavía no es un centro como tal cual tan pedagógico, pero pues por ese camino va. Estás iniciando. Exacto. Que es lo importante, ¿no? Sí. Y lo veía muy lejos, o sea, realmente lo veía demasiado lejos. Yo sabía que tenía que trabajar y hacer muchas cosas para lograrlo, ¿no? Entonces, pues que se esté dando tan así, tan espontáneo, tan rápido. Obviamente, no, o sea, pues mucho esfuerzo y muchas decisiones que tomé en mi vida, pero pues se está dando. Qué padre, Cris. Sí, gracias. Qué padre, y muchas felicidades además. Gracias. La verdad es que sí, estoy muy feliz. Oye, Cris, y ahora sí que para ir terminando, algo adicional que se nos haya pasado, que quieras compartir, de lo que quieras, no sé, se llama temas de emprendimiento, o de crianza, o lo que sea, o algo tuyo muy personal. Algo con lo que quieras despedirte, que quieras comentar adicional. Bueno, creo que cosas que he aprendido en todo este trayecto es la importancia de desenvolverte con las personas correctas, ¿no? O sea, dejé a muchas personas que realmente no sabía que me hacían tanto daño. Fue difícil y cuando lo hice fue, o sea, de verdad, un antes y un después, ¿no? Empecé a valorar las personas que valía la pena, o sea, las relaciones, las amistades, las relaciones pues de pareja, las relaciones con tu familia son sumamente importantes para tu vida. O sea, y no nada más para pues divertirte o de que ser feliz con tu novio, sino que eso va a repercutir demasiado en las decisiones que tomes en tu vida, ¿no? O sea, realmente, obviamente, si yo no hubiera tenido a un novio que me estuviera diciendo, puedes hacer algo más, o sea, puedes, eres capaz, y eso, tal vez no hubiera tomado esta decisión, tal vez no estaría emprendiendo, ya sabes, y si no hubiera tenido el apoyo de mis amigas, de mi familia, y no hubiera valorado pues todo esto, no estaría aquí, realmente no estaría aquí contándote esta historia, ¿no? Entonces, creo que es muy importante las relaciones que tengas, que es muy importante cuidarlas, perseverar, o sea, de como procurar que estén bien, o sea, también porque muchas veces tenemos amigos y los abandonamos un poquito. Y son muy importantes, realmente son muy importantes para tu vida, para las decisiones que tomes, para el camino que tomes. Entonces, yo creo que puedo concluir con esto que he aprendido, que tus relaciones interpersonales cambian tu mundo. Perfecto. Oye, Cris, pues muchas gracias. De nada. Muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación, por estar aquí, por compartirnos, por ser transparente, por ser tú misma. Y pues nada, creo que es un tema que a la gente
Sobre todo a lo mejor la gente que tiene hijos pequeños o que van a iniciar con una etapa tan bonita como debe ser la paternidad, la maternidad, el ser padres, ¿no? Algo que van a poder aprender y disfrutar, pues es esta plática, esta charla que tuvimos. Sí, yo creo que sí, va a ser una plática muy interesante y yo creo que fue muy enriquecedora tanto para mí como para las personas que nos escuchan. Yo creo que algo van a sacar, algo bueno, o sea, espero que se vayan con un aprendizaje y definitivamente muchas gracias por haberme invitado. Ya tenía mucho rato de querer venir, así que me siento muy halagada por la invitación y creo que es mi primer podcast y qué mejor que sea contigo, ¿no? Entonces, pues nada, agradezco mucho el espacio. Perfecto, Cris. Chicos, pues nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Los que se quedaron hasta el final. Y pues bueno, nos estamos viendo en un próximo episodio. Cuídense mucho. Dios los bendiga.